Ah. Excelente. Ahora lo que vamos a hacer es entrar en la parte de operadores lógicos. Los ¿Vos operadores me estás lógicos, grabando? sí, hace rato ya. Desde que yo Ah, empiezo mi sesión, él ya ya me graba, pero grabaste. yo igual Espectacular. después corto, o sea, lo que hablamos y qué sé yo, y todavía no es la clase, yo después entro y antes de subir, corto, o sea, subo primero el video entero y después entro a cortar. Y Dale. solamente dejo lo que es nuestra clase para que vos cuando Súper. quieras entrar entienda que eso es lo que vas a repasar, digamos, ¿verdad? Mm. Bueno, entonces ahora vamos a ver los operadores lógicos. Los operadores lógicos son aquellos que se usan para poder obtener una respuesta diferente a las respuestas que obteníamos con los operadores aritméticos. Los operadores aritméticos en todas las respuestas, si es que El estaban bien número. formuladas, nosotros teníamos los números, ¿sí? Pero en este caso Sí. vamos a tener solamente respuestas lógicas. Excel tiene solamente dos respuestas lógicas, la de falso, si es que no se reproduce la prueba lógica, y verdadero si es que se reproduce la prueba lógica. Entonces, si bien nosotros eso vamos a tener en cuenta más en las funciones lógicas, no por eso podemos dejar de saber que los operadores lógicos también pueden ser utilizados en pequeñas pruebas que nos arrojen una sola respuesta, digamos, ¿verdad? Entonces acá lo que vamos a ver es que el uso de los operadores lógicos en unas fórmulas simples, como hasta acá estuvimos haciendo, arrojan estos resultados. Entonces, si bien ese 20%, 80, 500, 5850 y 3250 están ahí, vamos a seleccionar eso desde el 20% hasta 3.250.000. Quiero que selecciones, Elisa. Y vas a cortar y vas a pegar ahí al lado nomás para hacer lugar para nuestras respuestas lógicas nomás, ¿sí? Eso. Perfecto. Y ahora nos vamos a poner ahí al lado del 50 que está en rojo, y vamos a empezar nuestra fórmula. Quiero que en tu fórmula compare ese 50 con ayuda del mayor que, entonces vas a empezar escribiendo es igual o más, ¿verdad? Para arrancar tu fórmula. Y vas a seleccionar el 50. Ese 50 va a ser el primer dato que vamos a seleccionar, y la prueba lógica va a ser comparar este 50 con 6.500.000. ¿Qué es lo que queremos saber? Si este 50 es mayor que. Entonces, para la escritura de los operadores lógicos, eh, hay máquinas, hay notebooks que tienen a la izquierda de la tecla Z, la tecla que corresponde al menor que y al mayor que. Solamente en esa tecla están los dos. Ahora, si no le tenés a esa tecla en tu máquina, vas a poder usar de otra forma. Por ejemplo, a la derecha de la tecla M hay dos teclas que normalmente suelen estar ahí pintados, el menor que y el mayor que. No sé si quieres mirar un ratito tu No, el teclado. mío está al lado de All Graphics. Ah, ok. ¿Pero es una sola tecla o es? En una sola tecla están Ah, ambos. espectacular. Entonces lo que quiero que haga es, bueno, ahí lo ya estás escribiendo. Ese es el mayor que. El mayor que es Ok, el que se abre hacia la izquierda. ok, El otro es el que se abre hacia la derecha. Entonces, en este ok. caso es el mayor que. Y ahora vamos a seleccionar la celda que le contiene a 6.500.000. Esa. Y una vez que le seleccionamos, ahora le vamos a dar Enter y vamos a ver qué resultado tenemos. Entonces, acá lo que se planteó es que el 50 es Es mayor a mayor. 6.500, y cuando no se reproduce esa comparación o comprobación, él retorna la respuesta negativa, False. digamos, pero le dice falso. En inglés sería false, ¿verdad? O sea, False, ¿verdad? Y Ajá. ¿cómo se llama? Y son, nada, si es por ahí nomás, en algún momento se entra a programar, en la programación también se consideran las respuestas, pero normalmente se tienen en cuenta o en español o en inglés, nada más que por eso te menciono así. En este caso vamos a hacer la siguiente fórmula abajo y vamos a empezar así mismo como empezamos, es igual o más, y vamos a agarrar el valor del 4 en este caso, que está al lado. Vamos a escribir el menor que ahora, el que se abre hacia la derecha, eso, y seleccionamos el 50. Quiero saber si 4 es menor que 50, como es, entonces la respuesta va a ser verdadero. Y esto en inglés sería true, ¿verdad? True, True, al Sí. pelo.
Y acá tenemos las dos respuestas lógicas, ¿sí? O sea, solamente estas dos respuestas vos podés ver en fórmulas que contengan operadores lógicos. No vas a poder ver números, no vas a poder ver texto, a no ser que consideres que falso y verdadero es texto. Pero acá hay algo que llama la atención, que es la alineación de las celdas. Quiero que notes que esas dos celdas que están arriba, falso y verdadero, no están alineadas hacia la izquierda, porque Está hacia la centrada. izquierda solo se alinean los números de forma predeterminada en Excel y tampoco están alineadas a la derecha. Entonces, ¿cómo yo puedo ver, digamos, que eso no tiene esa alineación predeterminada? Porque si miro los botones allá arriba de alineación, no tienen esa sombra, digamos, ¿verdad? Ni en el centro, ni a la izquierda, ni a la derecha. Entonces, es una alineación predeterminada por la respuesta que yo tengo de ese resultado, digamos. Entonces, él asocia la respuesta lógica al centro y sin mostrar que está, digamos, sombreado el botón de alineación. Lo mismo para los números se alinean normalmente a la derecha, a no ser que vos entres y cambies la alineación, digamos. Y después vamos a ver también para la respuesta de texto que hace, ¿sí? Bien, ahora vamos a usar el es distinto de. Y el es distinto de se usa con los dos símbolos, ¿sí? Primero el menor Ah, que y después el mayor que. Entonces vamos a ok. arrancar haciendo la fórmula. Vamos a señalarla al 56. El 56, después va a ser primero menor que, el que se abre a la derecha, ese es el que se No. abre a la izquierda, es el otro. Ah, Eso. Y después el que se abre a la izquierda. Eso. En este caso, esos dos símbolos puestos así, sí, le dicen a Excel que yo quiero sí, hallar sí. el distinto de, o sea, puede ser lo contrario al desigual, por ejemplo. Hay gente que le Ujú, llama a este no es igual también y no está mal, sí, ¿verdad? sí. Entonces, ahora quiero comparar contra el 4 que está arriba. Entonces va a ser 56 es distinto de 4 y el resultado tiene que ser verdadero. No son iguales, ¿sí? Ahora se viene el otro operador que es el que más utilizamos luego porque es el que se ve siempre al inicio de la fórmula. Entonces, para ver nomás que se puede usar dos veces, vamos a arrancar con es igual. Vamos a seleccionar el 64. Vamos a volver a escribir es igual. Y ahora vamos a señalar al 56. Y en ese momento, al darle Enter, yo puedo ver que la respuesta es falsa porque no son iguales, ¿sí? Bien. Mientras que me voy a buscar mi mate, pues ya ha de estar. Quiero que hagas esos dos. El mayor que, a ver, en este caso es mayor o igual y el otro es menor o igual. Usando siempre la escritura del mayor que primero y después le es igual y del menor que primero y después le es igual. Hacen nomás con los mismos números que vamos viendo el de al lado con el de arriba, ¿sí? Y ya ves. Ah, sí. Dale, pues. Ya vengo, ya vengo, ya vengo, ya vengo. ¿Pudiste? Sí, espérame que Dale. acá. Este me Bueno, falta. eso era. Sí.
Hice una prueba de cada uno Excelente, con mezclé los números. excelente, excelente. Bueno, y eso es básicamente lo que arroja el uso de los operadores lógicos, las respuestas lógicas. Y estas respuestas lógicas son las que se utilizan normalmente eh, para la función sí, ¿verdad? Porque en la función sí él necesita que ocurra la prueba lógica que arroje una de estas dos respuestas y a partir de ahí él empieza a hacer lo que vos le digas, digamos, ¿verdad? Ujú, Bien, perfecto. A esos que están a la altura del lila, sí, porque después de los rojos están los... A eso cortarle y pegarle en la derecha y vamos a continuar con nuestros operadores, en este caso de texto. Los de texto son menos que los matemáticos, menos que los lógicos, pero también sirven para poder hacer fórmulas, ¿sí? Entonces, ujú. en este caso, el primero que está en la lista es el numeral, pero el de numeral te voy a mostrar último, ¿sí? Sí, Em, ok. ¿Por qué? Porque el de las comillas dobles son las que más se utilizan, pero se utilizan después con el ampersand, ¿no? Que es el tercero. En realidad esto tendría que estar primero el ampersand, después la comilla y último numeral, pero no importa. Igual nomás Ok, vamos a hacer en el sentido de poder entender lo siguiente. ¿Viste? Ahí dice Aspime en sí. una celda lila y ahí quiero que pongas tu nombre. Lisa, ¿Acá? Farma, sí. Y en Farma quiero que pongas Careaga. Entonces con eso vamos a trabajar un ratito para poder entender que las celdas que están separadas y se necesiten ver unidas se Sí. pueden unir con ayuda del operador de texto. Y el operador de texto es ampersand o la I Ujú, comercial se le conoce también. Entonces, no importa nomás que esté desordenado, quiero que te pongas en la misma fila de numeral, debajo del último falso que tenés ahí. Y ahí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a unir tu nombre y tu apellido con ayuda del ujú, ampersand. Entonces va a arrancar la ok, fórmula como siempre arrancas. Vamos igual. Vas a seleccionar tu nombre primero. Ahora vas a sí, escribir el ampersand. Normalmente se escribe con Shift 6, probablemente. Bien. Y luego tu apellido. En ese momento, al darle Enter, vas a ver que el resultado qué no va a capo. ser un resultado de número, no va a ser un resultado lógico, sino es un resultado de texto. Y ese resultado de texto, como los anteriores, vemos que se alinea a la izquierda, ¿sí? Entonces, Sí, también, si te posicionas en esa celda, vas a ver que la sombra de los botones de alineación allá arriba no se muestran ni hacia la izquierda ni hacia ningún lado, porque esa es la sí, alineación estándar que Excel le da a las celdas que tienen resultado de texto, siempre sí, que previamente no hayan estado ya con un cambio de alineación, digamos. ya. Bien, Es pero por igual, lo que es el igual tema, se, sí, sí. decime. Igual se puede unir si está uno al lado de otro, pero separado las celdas. Sí, ojo que Lisa pudo estar en la columna A y Careaga pudo estar en la columna L. Vos te vas nomás y le señalás, digamos, a la celda que le corresponden y él igual te va a Mm, unir, digamos, ¿verdad? Lo que noto nomás es espérame un ratito, en esa unión que vos hiciste, en tu sí, primera unión, sí, te papá. parece que Sí. tiene un apellido, parece que tiene un espacio ya Careaga o Lisa, no sé, pero no está junto, parece, ¿verdad? O yo no me veo mal, No, vos nomás ves mal. ¿cierto? Ah, Sí, no, bueno, no tiene ningún espacio, nada. bueno. No, sí, así Porque tranquilo. todos tienen como una sangrita. No, y eso es lo que me... No, la sangría no te digo el espacio hacia adelante, sino Lisa no tiene un espacio después de la A. Entrar un poco un ratito ahí, ahí está. Borrarle un poco ese Ah, espacio un ratito. ahí. ¿Por qué te digo eso? Porque si Ah, tiene el espacio, va a parecer mm, como que está separado con el espacio luego, pero si no tiene, que es lo normal, ¿verdad? O sea, si vos extraes de un sistema informático a Excel la información, normalmente no va a tener el espacio después del nombre o después del apellido. Va a venir sí, sin los espacios. Y cuando ok. haces la unión con el ampersand y ahora cambió el resultado, se ve todo junto tu nombre y tu apellido. Entonces a lo mejor vos decís, no, yo no quiero ver así. Vos ya viste cuál es la solución para un dato, es decir, entrar y enfrente a a Lisa le pone Ahí le doy un espacio. espacio y está solucionado. Se Pero ¿qué separa. pasa cuando esto es de 1000?
nombre o de 100.000 Y, datos, no te vas a poder ponerle uno a uno a todos ellos, ¿verdad? Los y si espacios. le das Entonces, ¿cuál? copiar el No, formato, claro, pero ojo que el espacio de adentro no es un formato, ¿entendés? ah, Es un carácter interno que tuviste que escribir, o sea, no forma parte del formato como para que vos copies ya, formato y que todo el mundo tenga espacio, ¿entendés? O sea, no se produce sí, una escritura a través del copiar formato. Entonces, o sea, y dicho sea de paso, por eso luego te estoy diciendo esto, porque ahora justamente vamos a ver cómo se le puede hacer para que aparezca ese espacio si no aparecen muchos datos, ¿verdad? Entonces, control Z nomás darle una vez y va a desaparecer otra vez ese espacio que le volviste a poner. Entonces va a aparecer unido, digamos, el nombre así tal cual como normalmente aparece inicialmente en la unión con ampersand. Pero ahora vamos a entrar otra vez a la fórmula, es decir, al que une Lisa Cariaga, eso. Y ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Qué ocurre si por desconocimiento yo entro y le doy un espacio ahí entre la celda de 20 y el ampersand y le doy enter? Ese espacio escrito dentro de la fórmula no le afecta al resultado, ¿sí? Ni aunque esté hacia la izquierda, ni aunque esté hacia la derecha del ampersand, puedes probar nomás, le pones a la sí, derecha del ampersand en el espacio, le das enter y tampoco va a reproducir. O sea, pero ojo que en el sentido de querer ponerle en el medio de Lisa y Careaga el sí, espacio que te decía para escribir en tu fórmula era a la derecha del ampersand, no a la derecha la última. Eso, ahí, correcto. sí, Entonces, no hay forma de decirle a Excel que yo quiero ver un espacio si escribo nomás un espacio dentro del ampersand o la fórmula con ampersand. Entonces voy a tener que hacer lo siguiente. Y ahí viene la importancia de conocer la comilla doble. Todo lo que se quiera representar como texto en una fórmula en Excel va a tener que estar entre comilla doble. Por lo tanto, voy a volver a entrar a la fórmula y acá en este caso va a tener que ser después del ampersand, no antes del ampersand. Entonces, después del ampersand voy a escribir primero una comilla doble. La comilla doble se suele escribir con Shift 2. Puedes probar un poco a ver si en el tuyo escribe con esa. No. En este caso, ese, después vamos a usar la S también que te escribió. Ese presionaste Shift 2 cuando te escribió el acento circunflejo, ese que parece una flechita que señala hacia no, arriba. no, en Shift y el dibujito acá de comillas, Pero el 2 era ¿eh? ese, el que te mostró. No, Ese, no, ese, con qué que le presionaste? ¿Qué tecla es? Shift, Shift y la tecla, ¿dónde está? Y hay Quiero por saber. acá como una comilla, después de la P hay dos puntitos y como un apóstrofo, como un puso ahí al lado. Ah, pero es a la derecha de la P, ¿verdad? Sí, a la derecha de la Ah, P. y esa tecla es la derecha. No, borra un poco de eso un ratito y quiero que trates de presionar Shift 2, pero el 2 del teclado QWERTY, el que está allá arriba de la Q. Ahí está. Ahí está, Esa es sí. la comilla doble. Mm. Pero ¿por qué me interesa también saber dónde presionaste para que te aparezca ese otro símbolo? Porque ese le vamos a usar. No, de hecho que ya lo usamos, lo llama arriba en la potenciación. Yo te había pedido que ese símbolo se escriba con al 94, pero cuando era para elevar Sí, a un exponente nomás. Entonces, sí. con Shift y la derecha de la P también se escribe bien. Sigamos. En este caso, la comilla doble ya está escrita, pero ojo que la comilla doble es la apertura de lo que vos vas a escribir como texto. Entonces, lo que yo quiero ver como texto es el espacio. Entonces, ahí le vas a dar un espacio y luego del espacio de vuelta una comilla doble, o sea, Shift 2 otra vez. Eso. ¿Así? Muy bien, pero para entender, hasta acá en la fórmula, si miramos de izquierda a derecha, yo le estoy diciendo D20, que es el nombre Lisa, el ampersand le dice que va a unir con lo que vos escribiste ahora, que es el espacio. Pero como después del espacio, que está entre comillas doble, no hay otro ampersand, no te Sí. marca más en color ese D21, está en negro ahora, Ujú. ¿sí? De hecho, Sí. no te señala más el apellido, aunque vos le tengas escrito al D21. ¿Cómo hago para reconocer que el apellido también tiene que estar ahí? Vuelvo a poner el ampersand. Entonces, el ampersand tiene que aparecer al principio de la comilla doble y al final de la comilla doble. Entonces, el Mm. ampersand escribiste con Shift 6, eso. Y ahí recién se vuelve en color otra vez el apellido, porque sin el ampersand, él no le reconoce a la comilla doble todo junto con la celda, digamos, ¿verdad? Entonces, sí o sí hay que poner un separador de unión, que en este caso es el ampersand,
para que él entienda que va todo concatenado. O sea, concatenado es lo que le llama, o así se le llama normalmente a esta acción, digamos. Unir es concatenar para Excel, ¿sí? Bien, Sí. en este caso, al darle Enter, nosotros vamos a ver que ese espacio se escribió y aparece entre los dos nombres. Entonces, si yo hago una fórmula que le represente de esta forma a esa primera persona, si tengo 100.000 personas en la planilla, el doble clic que yo le haga a esto para hacer en una columna le va a hacer exactamente lo mismo a cualquier nombre con cualquier apellido. Le va a unir en una celda y en el medio le va a incorporar un espacio. Bien, ahí nosotros vimos entonces cuál es el resultado de usar comilla doble y ampersand. Ujú. Abajo quiero que hagamos un cambio. Vamos a hacer la Sí. misma fórmula, pero vamos a seleccionar primero el apellido y después el nombre. Pero normalmente Ok. cuando se selecciona primero el apellido y después el nombre, casi siempre se usa como separador una coma, ¿sí? Ujú. Entonces, Es, similar a la fórmula de arriba, pero ahora le vamos a poner en vez del espacio, va a ser coma espacio. Va a practicar un poco ok. cómo hiciste, ¿verdad? Ok. Entonces, primero va a ser el Este. apellido, después vas a empezar a escribir así tal cual escribiste. Vamos a ver un poco si te acordás que era que escribimos primero, después de la primera celda que seleccionamos. El ampersand. Muy bien, ese vas a escribir primero. Ok. Y ahí le pongo Después que las dos venía. comillas. Las dos Muy bien, comillas. comilla doble. Ay, espera que. Shift, Escribe otra dos. vez el ampersand. Espera que se te borró el ampersand. Ah, perdón. Ampersand. Pues shift, Muy bien. comilla, ampersand. Eso, pero acordate que dentro de las comillas no le escribiste nada, por lo tanto, después tenés que volver a escribirle lo que querés escribir allá adentro, digamos, ¿verdad? Viste que para este caso vamos a seleccionar primero el apellido, vamos a poner una Sí, coma, un espacio y después el nombre, para que visualmente nomás se vea así como solemos ver las listas de nombres y apellidos nomás, cuando empiezan con un apellido. Pero ahí seleccionar nomás ya el nombre, la celda que le tiene a Lisa, entonces ¿y seleccionar la el nombre coma? y después nomás entrar otra y ponerle. O sea, porque Ah, en realidad hasta ahí nosotros vamos a ver que están unidos otra vez el apellido con el espacio. Pero parece no, no, ser, no está unido. no, espera que un ratito, parece ser que tú, a ver, o Careaga tiene un espacio después de la A, o Lisa tiene un espacio Sí, antes de la tiene. L. Y Ahí eso está. nomás era lo que visualmente parecía que estaban espaciados, digamos. Bien, ahora vas a entrar otra vez a tu fórmula que ya está completa y en el medio de las dos comillas tiene que ser, ¿sí? No tiene que ser ni a la izquierda ni a la eso, ahí. Ahí le vas a escribir coma, espacio. Eso. Y al darle enter, ahora sí va a tener que verse primero tu apellido, después la coma, después el espacio y después tu nombre, ¿sí? Entonces, son métodos diferentes. Y ojo que yo agarro nomás el ejercicio y hago con nombre y apellido. En realidad, vos puedes hacer con lo que tengas para unir, ¿verdad? Y no sé, hay veces que la gente hace, por ejemplo, no sé, no digo Inverfin, Inverfin seguro que ya está todo hecho hace rato, ¿verdad? Pero empresas pequeñas que quieren ponerle código a sus mercaderías, no sé, vamos a suponer, no sé, yo me Sí, quiero dedicar también a la venta de electrodomésticos, ¿verdad? Y justo le sí, contacto a Lisa para que me provea a mí los electrodomésticos de Beco, pero en mi empresa, HQ Negocio, yo quiero ponerle código a la heladera. Entonces la heladera tiene un código seguramente ya que viene lo de Inverfin, pero para mí es mi mercadería número uno y tiene su característica HEL que le quiero poner. Entonces, lo que hago nomás es, bueno, mi mercadería número uno, que es un número, más las tres primeras letras de lo que es heladera, y después, no sé, quiero ponerle porque es blanco, le pongo otra vez un código 10 y así. Entonces, eso quiero unir en una celda, entonces puedo tomar lo que está separado y hacer una selección de cada uno de ellos y con ampersand uno y se queda como si fuese un código alfanumérico y ese va a ser para mí la era blanca, para mí la era roja va a ser otra cosa, para mí la era negra y así, ¿verdad? Entonces, esa sería una opción. Curso que hice con la gente de aseguradoras, por ejemplo, ellos me contaban que ellos tenían diferentes rubros, ¿verdad? O sea, incendios, siniestros, automóviles, seguros de vida, etcétera. Y cada uno tenía un número y después otra vez el cliente y después otra vez el importe y así sucesivamente y tenían diferentes celdas y en la unión
de todas esas informaciones que daba un número que ellos le consideran el número de póliza, por ejemplo, ¿verdad? O sea, Ujú. depende del para qué querés usar, podés usar a tu favor en el sentido de poder unir ciertos datos que están separados, que a lo mejor el sistema te arroja separado, pero vos querés hacer una unión, digamos, rápida, utilizando estas opciones lo vas a poder hacer. Bien, Mm, lo que me falta es mostrarte el numeral. Y el sí. numeral vamos a tener que ver desde una función de texto. Entonces, Ujú. en el medio de los dos que hiciste hay un espacio vacío ahí en E20, ponete un poco, ahí en Ya la puse. celda E20, no hay problema. En En el E20, mismo. no, 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 viste, ese de donde está ahora es F20, uno a la izquierda. Ah, perdón, sí. Ahí. Bueno, ahí está vacío. Ahí vamos a usar entonces para insertar la función texto. Pero antes que insertemos, vamos a ver nomás que en fórmulas está la biblioteca de funciones. Entonces me voy a ir a la cinta de opciones, en fórmulas, voy a hacer un clic allí y voy a ver que la función del libro amarillo es una categoría de texto. Entonces al Ujú. entrar ahí vas a ver que van a haber varias funciones de las cuales yo voy a buscar una llamada texto, ¿sí? Entonces voy a llevar la barra de desplazamiento hacia abajo y esa es la que voy a usar. Bueno, ¿qué es lo que me pide la función texto? O sea, ¿qué es lo que hace la función texto? Dice, convierte un valor en texto con un formato de número específico. O sea, acá hay que ser bien claros en el sentido de decir lo siguiente. El resultado que me va a arrojar esta función, no importa qué le ponga yo adentro, sí o sí va a estar como texto. Y el formato del texto, como todos los resultados de texto, siempre van alineados a la izquierda. Entonces, acá en realidad yo puedo decirle, y de hecho si miro el argumento que tiene ahí abajo, la explicación del argumento, dice que el valor, que es lo que tengo que cargar ahora, es un valor numérico, una fórmula que evalúa un valor numérico o una referencia a una celda que contiene un valor numérico. O sea, en cualquiera de los casos, él se refiere a que yo voy a tomar un número, ¿sí? Pero ese número va a ser lo que dice el formato. Y el formato, quiero que vean nomás lo que ocurre cuando pasas al segundo argumento. Todavía no completamos nada en el primero, pero quiero que le des clic al segundo, que es este que está acá. En su casilla blanca nomás dale un clic para que él te muestre ahí abajo. Acá lo que quiero que le dé una... Ajá. ahí quiero que le des un clic para que entres nomás a ese formato, a ese argumento formato y que su explicación cambie. Entonces su explicación ahora ahí abajo dice, es un número de, en forma de texto del cuadro categoría, pestaña número del cuadro de diálogo, formato de celda, distinto de la categoría general. Ahí puede que te confunda más que te explique, ¿sí? Porque en Mm. realidad lo que te está diciendo nomás es que dentro de la categoría de formato de número existe un formato que te permite usar, digamos, opciones, las distintas opciones de formato de texto, digamos, ¿verdad? Pero para no ser tan confuso en la aclaración de la explicación y todo eso, vamos a centrarnos en lo que es esta función más. Bueno, ¿qué es lo que hace esta función? Él lo que hace es selecciona un valor y a ese valor le da un formato. Y ese formato puede ser muchísimos formatos, tiene Excel en realidad. Puedo ver formato de hora, puedo ver formato de fecha y otra vez de fecha corta, de fecha larga. Puedo ver formato de número, puedo ver formato de moneda, puedo ver formato Porcentaje. porcentual, formato de vista de número científico, notación científica, etcétera, 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 mucho etcétera. Pero acá vamos a Sí. mostrarnos dos por lo menos, donde vamos a usar uno, un formato diferente a lo que vamos a usar finalmente y otro donde le vamos a usar al numeral, para que entiendan más en qué lugar se le usa al numeral como formato de texto, ¿sí? Bien, en este caso el valor que te voy a pedir seleccionar va a ser ese 12.500,25 que está en lila, que está ahí arriba de tu nombre, ¿sí? Pero te vas a tener que poner primero en el argumento uno que es valor, Ok. y ahí lo que le vamos a seleccionar, eso era. Bien, entonces ese número es el que nosotros vamos a transformar. Pero primero te voy a mostrar cómo se transformaría un número si fuese el resultado, una fecha, por ejemplo. Entonces, en formato, te vas a posicionar ahora. En formato, ¿qué vas a hacer? No le vas a ir a seleccionar a nadie, porque acá es donde vamos a escribir nosotros manualmente. Acá tenemos que Ah, escribir el formato en el que se tiene que ver ese número. Entonces, vamos a suponer que se tiene que ver como fecha. Si yo quiero ver mm, como fecha, voy a tener que usarlo otra vez la comilla doble. O sea, al escribirle mm, fecha, él no va a entender. De hecho, que terminaste de escribir, no sale nada ahí a la derecha, ¿sí? Entonces, comilla doble, y ahora vas a hacer lo siguiente. Primero,
cómo se quiere ver ese resultado. Vamos a suponer que vos estás en Estados Unidos. Y en Estados Ah, Unidos pues se ve primero el mes, después el día y después sí, el año. Entonces, en vez de escribirle fecha ahí adentro, de hecho que mira cómo sí, te sale el resultado. Hay una F, un sí, mil novecientos treinta F, y cuatro una C6, no sé qué, y bueno, sí, esas, hay algunas, ¿cómo te voy a explicar? Hay algunas letras que él asocia a ciertos datos. Por ejemplo, la sí. D, él asocia al día. La Mm, M, él asocia al mes, mes. Y depende de si está en inglés o en español, A o Y. tu idioma A o Y para año, ¿sí? En este caso, en vez de escribir fecha, quiero que escribas eso, pero entre las barras para los separadores, ¿sí? Entonces, la comilla doble es para iniciar el formato. Está bien la Ajá, comilla doble y ahí va a ser. Vamos, y por eso decía, vamos a suponer que primero vamos a ver los meses. Entonces quiero que escribas ok, MM. Al escribir ok, MM y no vamos a completar todavía la escritura, pero quiero que ya pongas la comilla doble, por ejemplo. acá. Atender que algo te muestra. ¿Qué te muestra? En dos Cero dígitos tres. el mes. ¿Pero qué mes me muestra? El mes que corresponde en la fecha o en el calendario, ese día 12.500,25 Ah, te muestra que ese número convertido a fecha te está mostrando el mes 3. O sea, sí, marzo cayó, ¿verdad? sí. Borrarle nomás otra vez la comilla Ese doble es de la, desde el año 1900. desde el 1 de enero de 1900, Ah, que es la fecha 1900. 1 de Excel. Ah, Corriendo ok. 12.500 días, te muestra que todavía es Tal marzo, pero fecha. porque le pusimos nomás todavía mes. Ahora, vas a Sí. borrarle esa comilla doble de la derecha, le vas a poner la barra. Entonces, borrarle Acá la le comilla borro. S, ponerle la Ah, barra de separador, ¿verdad? Shift 7 normalmente. ¿qué barra de separador? La de fecha, viste que la fecha corta nosotros vemos día, Ah, barra, F. mes, barra, eso. Ahora le vas a poner la D, 2D. Vas a Sí. cerrarlo un ratito entre comillas para ver nomás qué resultado es hasta acá. Y quiero que veamos que el 22 de 22 de marzo. marzo, ¿verdad? Todavía no sabemos nomás de qué año. Entonces borrarlo entre la comilla doble, ponerle la barra otra vez. Y ahí sí le vas a poner, y probar primero doble Voy a A, probar. cerrarle la... Y si te, viste cómo Con doble. Ahí. viste que te sale Va. AA, no te Ah, sale el año. Entonces quiere decir que entonces. está en Y o está en inglés. La codificación nomás está en inglés y te dice Ah, que es del 34, 22 de marzo de 1934. Vamos a dejarla así por el momento. Dale a aceptar un ratito vamos a jugar ahora con el número, ¿sí? Dale a aceptar. mm, Y ojo, que aunque sea fecha, la alineación izquierda. salió hacia la izquierda. ¿Cómo salen los datos de texto normalmente? Alineados hacia ¿Eh? la izquierda. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Quiero que te vaya a cambiar ese 12.500 y ponerle un Sí. poco eh, si le pones 1, tiene que salir 1 de enero de 1900. Escribe un 1 para Ay, probar nomás, ¿verdad? perdón, perdón, se me fue porque No, no hay problema. Da nomás otra no vez. tenía el número Ya, activado. activa nomás. Acá, Ujú. uno. Sí, 1 de del cero enero de cero. 1900. Y dice Sí. 00. Y a lo mejor yo quiero ver dos décimos, no de dos dígitos y está bien. Pero vamos a suponer que quiero ver cuatro dígitos. ¿Qué le tengo que hacer a Sí, mi formato? Vas a entrar otra vez en tu fórmula y ojo que, acá. y acá hay que entender lo siguiente. Si yo quiero hacer un cambio Mes. de mi función, porque ojo que esto insertamos por función, y quiero Mm, volver al panel del FX, voy a tener que apretar el botón FX. Pero si quiero hacer acá. manualmente, nomás mi carga, no necesito apretar FX, sino F2. O sea, esa nomás sería la diferencia entre volver a Pero ver puedo el hacer cambio de de ambas función. maneras. No, de ambas maneras puede hacer. Yo te estoy explicando la diferencia nomás. Entonces, Ok. clic en bueno, más, si haces clic en el botón FX, bueno, F2, vos puedes entrar a modificar también, ¿verdad? Mm, Ponerle nomás dos Y cua- más. 4Y en Igual total, nomás si entonces. está en minúscula, probalo de Ah, hecho. Ahí, dale un poco ok. de enter. Con los dos en minúscula, probá un poco, dale enter. Ah, Ahí él ya te saca 1900, o sea, te muestra los cuatro dígitos es 1900. y es 1900, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa si en vez del 1 escribís la fecha de hoy? ¿Cómo era para escribir la fecha de hoy? Eh, O manualmente, o control coma, que quiero que pruebes, eso no sabía. y él Ah, extrae la fecha de hoy de tu sistema y te pone escrito ahí, ¿sí? Dale ok. enter. Y evidente, como ya escribimos la fecha de hoy, te va a mostrar la fecha de hoy, pero invertido, ¿verdad? Primero agosto, después 22 y después 2020. Y otra cosa, Porque yo le puse en
aunque vos escribiste fecha, él te muestra en formato de número otra vez en la celda esa en lila y te dice que hoy es Mm, desde el 1 de enero de 1900, el día 44.065, 1065. ¿sí? Bueno, perfecto. Y ojo que hasta acá estamos viendo fechas nomás. Otra cosa, Ujú. entra un poco otra vez en tu función de texto donde está tu fecha invertida. Si quiero dar la vuelta y ver así como estaba, tengo que escribir nomás primero la D, después la M y listo, ¿verdad? De hecho, quiero que hagas un Ah, poco esa prueba. ok. En vez de la M va a ser la D, en vez de la D va a ser la M. Y Jerry los 4 I, puede ser. 4i, 4i. Ahí está bien. Ahí Y está. ahí quedó como tendríamos que ver nosotros la fecha de hoy. Pero con respecto a fecha tenemos demasiado muchas opciones. Pero hasta acá todavía no le estamos viendo al numeral. Entonces vamos a hacer por lo Ajá. siguiente. Vamos a suponer que ese 44.065 no queremos ver en formato de fecha, sino para nosotros van a ser dólares, ¿sí? Sí. Entonces nos ponemos a nuestro formato y ahora lo que vamos a hacer, ¿En dónde entro? no, en la En misma qué? celda nomás, en la misma celda donde veías la fecha nomás. Ahí Ajá. quiero que entres y ahora lo que vamos a cambiar es lo que está dentro de la comilla doble del segundo Sí, argumento. ¿Qué es lo que sí. vamos a poner? Vamos a poner lo siguiente. Quiero que borres las fechas. Entonces vamos a dejarle solo las comillas dobles. Eso. Y ahora vamos a escribir lo siguiente. Símbolo de dólar, Shift 4 normalmente. Sí. Ahora le vas a escribir, espera que me voy a acordar, numeral, que es Shift 3 normalmente. Proba un poco. Ay, perdón. Pero el 3 del teclado QWERTY tiene que ser no de tu teclado Sí. numérico del... No, No, no no me sale. escribe. Entonces puede que sea con la tecla ALGR. Con ALGR, probamos un poco si... Ahí Ahí está. está. Entonces va a ser símbolo de dólar es para que salga el símbolo de moneda dólar. El numeral es para que se genere los miles que tenés que visualizar. Pero después va a ser, bueno, y ahí también hay que ver si la configuración de tu máquina está en inglés o en español. ¿Por qué digo eso? Porque si está en inglés puede ser el, ¿cómo se llama? Separador de miles, coma y decimales, punto. Vamos a probar primero en esa configuración. Entonces, si está en inglés, el separador de miles tiene que ser coma. Entonces, ahora quiero que le escriba una coma. Bien. Ahora vas a escribir dos veces más numeral. ¿Dos veces qué? Espera que. Es que Ponete nomás bien primero tu audífono salió. tranquilo. No, no Ahí pasa está. Dos nada. veces. Bueno, entonces lo que te estaba diciendo es, ese numeral es el que va a mostrar los miles, de cualquier número cargado, los miles que están desde el decimal hacia la izquierda, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Y no es el decimal, desde el separador de miles hacia la izquierda y el separador de miles a la derecha se van a mostrar los tres dígitos que vas a cargar, pero el tercer dígito que vas a cargar va a tener que ser cero, entonces dos veces más nomás vas a cargar acá numeral, entonces va a tener que ser otra vez al GR3 dos veces para que se escriban dos Ahí. veces más numeral. Al GR con el Eh, 3 parece que hiciste, ¿verdad? O no fue con el 3. Ahí sí. está. Y Dos el numerales. tercer dígito va a ser cero. Ponerle un cero, número cero, bien. Entonces es medio raro nomás lo que estamos escribiendo, ¿sí? Porque Sí. esa es la forma en que él ve, digamos, para poder ponerte los separadores de miles nomás. Bueno, y ahora ponemos el punto, suponiendo que el punto dentro de la programación está como separador de decimales, ¿sí? Pero tiene que Entonces, ser entre el cero y la comilla doble, tiene que ser eso, ahí, punto, y ahora dos ceros más, cero, cero. ay, sócate. Bueno, es medio jeroglífico, pero quiero nomás que Sí. tenga en cuenta que es un operador que se usa en la función de texto para convertir números a texto. En este caso, vas a darle Enter y vamos a mirar. Y atendé que algo. Aparece el número correcto, 44.065, aparece el símbolo de dólar correcto, pero ¿qué es lo que no está correcto? El No se ve el texto. separador de miles y el Ah, decimal muestra tres ceros, después yo pedí ver dos nomás. Entonces quiere decir sí. que tenemos que invertir otra vez lo que cargamos. Quiero que entres y en vez de la coma vas a poner punto y en vez del punto vas a poner coma. Entonces, el separador de miles en tu máquina es correcto. Ah, no, pues pusiste coma otra vez. Tiene que ser, en Ah, este está perdón. bien coma, Se me fue. pero en el otro tiene que ser punto. Ahí está. Eso. Y ahí Punto y sí. coma. En ese momento, al darle enter, vas a ver que Ujú. sale, digamos, lo que, no sé, para nosotros hubiese sido nomás más fácil poner ese número en dólar, pero cambiándole nomás el formato de moneda,
En este caso hicimos una función de texto que hace que un número se convierta a un formato diferente y este formato diferente, ojo que con el mismo dato nosotros le convertimos a fecha y era fecha de hoy. Pero Ujú. inclusive podemos, dependiendo de lo que escribamos adentro de las comillas dobles, eso se va a mostrar distinto, digamos. Y eso no es lo que te estoy mostrando con ayuda de la función texto, pero usando ¿cómo se llama? El símbolo numeral, ya que es un símbolo que se usa para funciones de texto nomás. Por eso te muestro a ese símbolo como operador de texto en los que están en lila, digamos, ¿verdad? ¿Qué tal estamos hasta acá? Súper. Bueno, ¿Me ahora puedes vamos. dar 5 segundos? Claro, claro, siempre. Necesito responder Métele, nomás un mail acá de métele, autorización. tranquilo Ya. hermano, ni te Espera preocupes. espera que profe ya necesito autorizar algo nomás acá. Un ratitito. Ya está, profe. Sorry. Bueno, entonces lo que ahora vamos a ver son las o los operadores de referencia. Porque así como vimos número, lógico y texto, estos no están en ninguna de esas categorías, pero ayudan a que eso se vea así. Vamos a ver primero que el operador de referencia a dos puntos es aquel que me permite hacer selección de rangos. Entonces me voy a Ujú, poner ahí debajo de tu apellido y tu nombre, al lado del 10.000, naranjado, ujú. en esa celda y vamos a arrancar una fórmula. Esta fórmula va a ser más o menos igual. Y quiero que, por ejemplo, ahora veamos lo siguiente. Vamos a seleccionar desde la primera celda del 50 en rojo. Le vamos a escribir dos puntos. Y le vamos a Ok. seleccionar ahora a la celda del 2000 en rojo, que es la última de los que están en rojo, ¿sí? Y en ese Ujú, momento quiero que veas nomás que visualmente él entiende que en la selección de solo dos celdas, todos los que están en el medio de esas dos celdas van a ser seleccionados también. Y esa es ujú. la propiedad del dos puntos, el que te permite entender que es un rango de Desde hasta. selección desde hasta, ¿sí? Evidente, ese rango por sí mismo, si le damos enter, no tiene ningún sentido. Puedes probar. Al darle enter ahí, él Claro. seguramente esperando que vos le digas, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer con Sumar, esto? restado, algo. Sumar, resta algo y él te dice, acá hay un error, ¿verdad? De valor, ¿sí? En Ujú. este caso, la solución sería ponerle una función delante, ¿sí? Entonces, quiero que entres otra vez y vamos a suponer que delante le voy a escribir suma, que es la función más utilizada, entonces va a ser O puede ser suma, este igual, ¿cuál? el más. Pero el tema es que si vos le pones el más, él no entiende de Mm, todo modo qué quería hacer con esa, porque el más para él no es la función suma, sino que es un signo nomás, ¿verdad? Y ese mm, signo es positivo a lo que vos tenés ahí al lado, nada más que eso él entiende. Por ya. eso, al escribir suma y otra vez, si escribís solo suma y no le pones más nada, él te va a seguir dando un error. Entonces, sí o sí tenés que acompañar con el paréntesis de apertura y el paréntesis de cierre a ese rango. Cuando le das eso, ahí sí él te va a reproducir la sumatoria de esos datos, ¿sí? Entonces, así como hicimos la suma con el dos puntos, que entiende que es un rango desde una hasta otra celda, ahora vamos a hacer la misma selección, pero con punto y coma en el medio, no dos puntos. Entonces va a ser es igual, te vas a ir al 50, primera celda va a Ah, ser el este. 50 en rojo, punto y coma va a ser ahora, y ahora la selección del 2000. Bueno, en este caso gráficamente ya no te muestra seleccionado desde hasta, sino uno Mm, y otro nomás. Entonces, ujú. esa es la diferencia
o lo que se caracteriza al punto y coma, que en este caso es una serie de datos. O sea, cada dato es un dato diferente y no se tiene en cuenta como un rango, digamos. Entonces, si acá nosotros nos vamos otra vez adentro de la fórmula y le escribimos suma, así como le escribimos al otro, vamos a poner un poco eso. Entonces, delante suma, eso, enter, y vamos a ver que solamente me suman los dos valores que está seleccionado, ¿sí? Entonces, ese es un operador que se usa en la mayoría de las funciones para poder determinar que los valores están o todos en un rango o discontinuos entre sí, digamos, en una columna diferente, en una fila diferente, en una celda diferente, y eso yo tengo que manejar si es que voy a usarlo en fórmulas, digamos, ¿verdad? Entonces, con esto nosotros básicamente desarrollamos casi todo. Por ahí faltó el símbolo de dólar, pero el símbolo de dólar se usa en las fórmulas para el tema de los tipos de referencia, pero es un operador que no se usa como un resultado de número de texto o lógico, sino se usa más bien para hacer quieta, digamos, la información en el caso que tenemos que copiar. Por eso nomás no le muestro como un operador que se usa para esto, ¿sí? Pero Ujú, hasta aquí vimos todos los que normalmente se utilizan, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a ujú. hacer ahora? Vamos a irnos un poco más arriba y más a la derecha. Entonces, en la columna F vamos a ir viendo, de hecho, que ahí tenemos unos porcentajes, pero vamos a ahorrarle nomás un ratito a esos porcentajes, eso. Y vamos a usar los nombres de las funciones que están en la columna G y nosotros vamos a insertar la función a la izquierda, ¿sí? Entonces dice, Ok. ahí, por ejemplo, simplemente para ver nomás que las funciones más utilizadas están en el botón de autosuma y ahí en fórmula, ahí arriba tenemos un botón de autosuma también, que si nos vamos a la flechita de la derecha de ese botón, no, ese botón tiene una flechita a la derecha y en esa flechita es lo que quiero que entre. Vean, te voy a señalar. Este es el botón de autosuma y a la derecha tiene una flechita. En la flechita de la derecha es lo que quiero que le des un clic. ¿Va? Ahí. Entonces, al Ajá. hacerle un clic, vas a ver que esas son las funciones más utilizadas, por eso están en un grupo especial. Entonces, el primero es el que vamos a usar ahora, suma. Ujú. Y al seleccionar suma, nosotros vamos a ver que él va a intentar mostrarme qué es lo que quiero o lo que tengo que sumar, pero en realidad puede no ser eso lo que yo quiero sumar. De hecho, que acá quiero que seleccionemos desde el 100 azul hasta el 44.065 lila. Eso. Ujú. Enter y vamos a ver cuánto nos suma. Nos dice 6.548.000. Bien. De los mismos datos, vamos a hacer diferentes funciones. Por ejemplo, si nos ponemos abajo de ese 6.548, vamos a insertar ahora el promedio, pero a través del mismo botón. Es decir, vamos a entrar ahora en el botón suma en la flechita y vamos a señalar el otro, eso, el promedio, pero vamos a señalar los mismos datos. ¿Hasta cuánto era? Hasta el A 44.000. 44.065. De todos los azules, todos los rojos y uno de los lilas. Perfecto. El promedio de todo esto entonces es 436.550. Ahora, ¿cómo hizo ese promedio? Ese promedio fue un promedio aritmético, no fue un promedio geométrico. Es decir, Sí. sumó todos los valores y dividió con la cantidad de elementos. Nada más que eso, Sí. ¿sí? De hecho, ahí abajo, vamos a hacer un pequeño cambio. A ver, selecciona un poco desde máximo hasta entero. En este caso te voy a Eh, mostrar acá, ahí, desde ahí hasta entero. Y quiero que cortes 4. eso, corta eso un ratito y va a pegar uno abajo, nomás vas a pegar. Es decir, donde está mínimo, te vas a poner y darle enter, ¿no? Ahí en mínimo nomás. Viste que después de máximo estaba mínimo, ¿verdad? Y en esa celda de Acá. abajo, nomás, ahí nomás dale enter. Eso era. Bueno, en vez de máximo ahora quiero que escribas recuento, recuento. Eso, porque esa función también está dentro de ese grupo de botones. Entonces vas a entrar otra vez en el botón de autosuma, en la flechita de la derecha, y el tercero, el que aparece después, dice contar números. Seleccionar más, no hay Sí. problema. Vas a seleccionar y vas a seleccionar otra vez, desde el 100 hasta el 4465. Ese, hasta el lila. Eso, muy bien. Ah, Aunque ese esté en un formato de porcentaje, ponete nomás en el formato y cambiarle el formato de número a general, nomás ponerle. Entonces el primero es general de la lista. hay 15 números acá. 15 datos son los seleccionados en ese rango. Ahora, lo que quería nomás mostrarte es que ese promedio
Si quiero llegar a ese número, ponete nomás debajo del 15 un ratito, aunque diga máximo, vamos a usar como cálculo auxiliar nomás. La Este suma dividido, dividido 15 tendría que salirme el promedio. Y sí, si se pongo a dos redondeó. decimales, eso, si pongo a dos decimales tendría que salir exactamente 0,93 también. Bien, excelente. Para entender nomás y demostrar que eso es lo que hace promedio, ¿sí? Bien, en máximo vamos a volver a insertar la función. En este caso va a ser del mismo botón Eh, de suma que Ay, ¿dónde también le estaba tenés eso? fórmulas. En fórmula o en inicio también tenés Ah, un botón de fórmula, suma que está a la derecha. Eso. Bien. máximo. Max, que está abreviado, no sé por qué, nunca entendí por qué abreviaban, pero va a ser la misma cantidad de elementos otra vez, desde el 100 hasta el 4465. Eso. Entonces, ¿qué es lo que te arroja esta función, Lisa? El 6.500.000 es el valor más alto que Muy hay. bien, excelente. De todos los seleccionados me trae el más alto. Y el otro va a ser lo contrario. El otro va a ser el Ah, valor mínimo de el más todos los pequeño. seleccionados que vas a seleccionar. Acá, mínimo, desde acá hasta acá. Y el 2 es el más El 2 el más chico. bajo. Si había un valor negativo, Ah, el negativo iba a ser el el mínimo. más bajo iba a ser. Y si Sí. otra vez el más negativo, es decir, no sé, vamos a suponer que hay Cuanto más uno negativo, negativo más o bajo. 50.000 negativos, entonces el 50.000 negativo. 50.000 va a agarrar. Ah. Perfecto. Seguimos. Ahora vienen las que corresponden al redondeo y al entero, porque hay veces que nosotros queremos Mm, usar estas funciones para poder sí. diferenciar entre los datos. Para los costos, profe, eso me sirve. Por eso, entonces, hay veces nomás que se confunde estas dos funciones y yo quiero aclarar nomás Mm, bien la diferencia, pero vamos a usar mm, primero y después vamos a ver qué es lo que difiere de uno. Vamos dale. a notar que entre todos estos números, ni uno no tiene decimal había sido. Bueno, pero ahí tenemos un Tiene decimal 00, pero no 01. No, pero No. que tenga un número después del decimal, ahí hay un 1125. En la diagonal Sí, hay un 1125. Bueno, acá ese le está. vamos a agarrar como, Ah, como ejemplo. Entonces va a ser, sí, y de hecho, esta función ya no está en el botón de autosuma porque no es suma. uno de los más utilizados, ¿sí? Entonces vamos a tener que o escribir la función o ir a buscarla en su categoría. ¿En qué categoría está redondear? Está en la categoría, Redondear. eh, hay una que se llama estadística, pero está en más funciones. Ahí tenés un librito naranja que dice más funciones. Si Ah, tienes más funciones, tendría estadística. que mostrarte estadística. Andan por buscarle si en la estadística está, ¿cómo era que decía? Redondear. Ay, Un poco sí más está. abajo. No está. Ah, Entonces, si no no está en la está. estadística, tiene que estar en la matemática. Entonces, y la matemática sí está ahí con el libro verde. Y ahí sí tendría que estar el Redondear. ¿está peor? Ahí sí está, bien. Entonces, ¿qué es Sí, lo que te pide redondear? Redondear te pide qué número querés redondear y a cuántos decimales querés redondear. Entonces, ok. vamos a suponer que quiero agarrar el 11,25 que es el que tenía el decimal. ¿Dónde era que estaba eso? Llévale un poquitito más arriba a tu función. Ah, acá está. Ahí. Quiero rear el 11,25. ¿Y cuántos decimales quiero que tenga? Uno. Y ahí vos le vas a decir cuántos querés que tenga. Si le decís 2, va a haber el mismo número. Pero si le decís Ah, 1, él va a tener que hacer el redondeo, ¿sí? ah, Y de hecho lo hace, y en vez de verse sí. 11,25 se va a 11,3. Pero eso es el redondeo normal luego que hace Excel cuando vos le pedís ver menos o más decimales y el número tiene muchos decimales, digamos, ¿verdad? Pues no importa, dale nomás a aceptar y vamos a mirar ese resultado. En este caso va a ser un negativo y eso es muy importante entender. Una ¿Por cosa es el qué? pedido de redondeo que yo le hago a la función para que se vea el número y otra cosa es el formato que yo tengo en la celda para ver ese número. Entonces, el número se tiene que ver hasta el Ah, 3, pero el formato que le tenés visible al número en la celda es solamente de entero. Entonces ahí yo me voy a tener que ir a inicio. Entonces andate un poco a inicio un ratito en la cinta de opciones, porque ahí está el formato de número para poder ver o más o menos decimales. Entonces, primero, ahora mismo no veo ni un decimal, pero hacerle un poco la vista a un decimal por lo menos. Entonces vas a usar uno de esos botones que son para aumentar decimal, hacer un clic nomás en uno de ellos y hasta ahí es lo que yo pido ver. Pero ¿qué pasa si yo le pido ver más decimales de lo que yo pedí redondear? Él ya no tiene en cuenta a otro valor, entonces te empieza a rellenar con cero. Entonces, ah, lo que acá quiero que diferenciemos bien nomás es lo que nosotros le pedimos a la función fue una cosa y lo que nosotros acá le estamos pidiendo al formato es otra cosa.
La combinación de estas dos pueden darme un resultado que puede para mí no ser correcto. De hecho, si vos esperabas ver 11,25, porque el número originalmente es 11,25, él respeta primero la función que vos le dijiste, no, un decimal nomás quiero ver, y te muestra hasta el 3. Y si le Ujú. pedís más decimales, pero eso ya forma parte del formato de la celda, entonces él te Con va cero. rellenando con cero hasta que vos le diga basta, digamos, ¿verdad? Ok. Entonces esa es una diferencia importante que hay que entender porque puede ser que, no sé, para vos sea un número diferente, ya ese 11,30 versus 11,25. ¿Qué solución hay? Vamos a suponer que vos querés ver a 4 decimales. Aumentarlo un poco a 4 decimales un ratito. Cero, Al cero. formato nomás, al formato nomás. Pero ahora vas a entrar en tu función y puede ser ahí nomás escrito, y en vez del 1 le vas a decir 2. Si le decís Ok. 2, él te va a mostrar el 25, pero como vos querés ver a 4 decimales, los demás van a seguir siendo 00. De hecho, como el número es hasta 25 nomás, pero en realidad no sé si hasta 25 nomás, porque ojo que puede que esté formateado nomás ese 11,25 para que se vean a 2 decimales nomás. ¿Qué pasa si vos le pedís ver a 3 en tu función? Y, pero ahí salen muchos decimales. No, a lo que voy es, viste que nosotros no le tocamos todavía ese 11,25 al original, esa celda que está ahí Sí, en E11, nosotros no sabemos si es en realidad un número más largo de decimales y se ven sí. nomás 2 decimales o no. Entonces lo que quiero ver contigo es, ¿qué pasa si nosotros en vez de 2 le ponemos 3 ahí en la función? Entonces, ¿será que se va a ver más decimales o no? No, en este caso no, porque corresponde a un número de solamente 2 decimales. Ahora, vamos a hacer a propósito algo. Entra un poco en la celda original del 1125 y Ah, escribí nomás vos tu número. Hacerle un número largo, o sea, de 5 decimales por lo menos. El número que vos quieras, no importa. em, Listo. Entonces, ahí podemos jugar un poco más. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que ese número tiene 5 o 6 decimales por lo menos. Y en función a lo que yo le pida a ver, nomás él me está mostrando, pero me está haciendo el redondeo siempre. Siempre que yo le pida la ujú. cantidad de decimales, él toma el valor que estaba a la derecha, que no se está viendo, y si supera 5 o si alcanza 5 me redondea. Si no alcanza 5 se queda ahí. O sea, eso también es útil entender que se hace en la visualización. Entonces, hace un poco lo siguiente. A ese 7402, que es tu número original, quiero que le aumentes. ¿Cuántos decimales tenés? A 3 decimales. No, pero en el Eh, formato no va a ser. En el formato no va a ser. O sea, acá. posicionar. No, 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 pero al otro dato, al que está en la columna E, a ese. Viste que él muestra 2 nomás todavía. A ese aumentarle a 3 Ah, ahora. Ahí. Entonces, hasta acá son igualitos. El formateo que hace Excel por defecto al formateo o a la función redondear a 3 decimales me dan el mismo número. Ahí nomás voy a le agrandaste a 4, a 5 decimales, por eso es diferente. Pero ujú. ahora quiero que a tu función le cambies el número de adentro. En vez de 3 ponerle 4. Eso. Entonces, hasta ahí aparentemente son números diferentes, pero es simplemente por el Ok. redondeo que vos le pediste a tu función y no al formato, ¿sí? O sea, eso nomás quería que se entienda, ¿sí? El tema del redondeo siempre está en función a lo que vos le pedís internamente a la función uno y al formato que vos pedís ver otro, digamos, ¿verdad? Entonces, son datos de formateo que pueden mostrarte números diferentes en algún momento y quiero que se entiendan más que puede ser por eso, ¿sí? Pero fuera de eso, lo que ahora vamos a ver, ¿qué diferencia hay con la función entero? Y la función entero vamos a cargar el mismo valor, pero con la función diferente. Entonces, si querés, podemos escribir ahora la función, entonces va a ser más o es igual, entero vamos a tener que escribir, se abre el paréntesis y ahora vamos a señalarle al número, al mismo número 74,02, nomás otra vez. Bien. Y como ves, ahí abajo te sale un rótulo y dice solamente número, es decir, no necesita otro Mm, argumento. Al cerrar el paréntesis, él lo que va a hacer es mostrarte el entero, no importa qué cantidad de decimales tenés a la derecha, ¿sí? Y otra cosa, al darle enter a ese resultado, va a verse 74, pero vos podés también pedirle decimales a este. De hecho, ¿qué pasa si a un resultado de entero le pedís 5 decimales? Ponle un poco 5 decimales a ese ahora.
Pero ojo que con el formato, ¿sí? No en la función, pues vos no le podés poner porque él no te pide un argumento de decimales, ¿sí? Ah, acá El no puede decimal ser. es solo en el formato, sí. Entonces A acá ese nomás con número, esta. se le aumentás a 5 decimales, Ay, no importa cuántos decimales vos le pidas, él siempre 4, te va a traer 5. el 74. ¿Por qué 74? Y porque el entero del número que vos le pusiste. Para Entonces el quedó otro ahí. sí. No, y eso es lo que siempre ocurre, que el número del resultado de la función se mantiene y si vos querés ver más decimales, aunque él no te lo Cero, muestre, cero, él te va cero. a llenar de cero nomás ya, ¿se entiende? Entonces, acá quiero hacer un pequeño cambio nomás en nuestro número original. Quiero que le ponga 74, a ver, 1, 2, 3, coma 9, ponerle un poco, coma 9. Bueno, atendé que bien. Vamos a suponer que yo quiero ver redondeado a uno ese de arriba, ese redondear. Viste que tiene 4 y ponerle un poco, eh, 1 ponerle en vez del 4. Como yo pido ver a un decimal, me dice 74,9. Pero Ujú, ¿qué pasa si yo mi redondear quiero ver como entero también? A ver, ujú, si yo le digo ver como entero, ponerle un poco cero en vez de uno. ujú. Entonces, en ese caso, se va a ver a 75, ¿sí? Pero porque considera el 9 que está a la derecha. ¿Y qué pasa con el entero? El Mm, entero no importa que sea 9 el que está a la derecha del decimal, él siempre te va a traer el 74 nomás. Entonces, en uno puede tener una diferencia de ese ya. decimal que se toma para ver 75 porque es redondear la función y en el otro no importa que tengas después del decimal, él no le da, digamos, pelota al decimal, solamente te trae el entero. Entonces, esa sería la diferencia importante de entender, fuera de los formatos que vos después le des, porque ojo que a los dos le diste 5 decimales y en los dos casos te muestra todo 0000, ¿sí? Entonces, acá suele haber nomás confusión cuando se tiene que utilizar entero y cuando se tiene que utilizar redondear. Entonces, quería nomás básicamente mostrarte cómo muestran los datos cada una de las dos funciones y cuál es el que vos vas a usar. Puede que el tema del formato sea lo que confunda un poco más acá, pero si no voy a usar el formato y si los dos van a estar, por ejemplo, en general, uno te va a mostrar solo dos números y el otro te va a mostrar los decimales que vos le habilites a la función, digamos, ¿verdad? Bien, Matías, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Patama, hasta acá, Lisa? Súper bien. Entendí ahorita hasta acá. Bueno, vamos a seguir ahora. Si bien hay más funciones hacia abajo, esas funciones ya vamos a usar más a la derecha. Entonces, eh, Sí. en la columna H hay algunos nombres, son algunos Sí. nombres y apellidos. ¿Y qué Ujú. es lo que vamos a hacer? O sea, en realidad ya están todo completas las funciones, pero quiero que seleccione y borre. A ver, ¿desde dónde vamos a seleccionar? Desde la I5 Sí. hasta, Bueno, en realidad, y vamos más a la derecha y estamos vamos a nosotros mirar un peleando poco por ese los datos pedido. que hay por ahí. No, Vamos nomás, vamos nomás. tengo acá. Hasta la Z vamos a seleccionar. Entonces va a ser de I5 hasta Z16, quiero que seleccione. Ok. Y I5 cinco. hasta Z16. Híjole. Ay. Mira, 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 yo te voy a reenviar los correos que estoy Y ahí vas a borrar. Eso, bueno, toda esa columna vamos a inventar nosotros, vamos a generar nosotros. Bueno, Sí. primero, vamos a suponer que la información de la planilla nos muestra nombres escritos de diferentes formas. Vamos a suponer nomás que los nombres escribieron diferentes personas y uno escribió con mayúscula, otro escribió con minúscula, otro escribió como título. Y bueno, y tenemos que unificar en algún momento estos datos. Entonces la idea es poder seleccionar ese dato y con ayuda de una función convertirlas todas. En este caso son funciones de texto. Están en la categoría de texto y son las más utilizadas probablemente, ¿sí? Entonces quiero que empecemos escribiendo la función. Entonces va a ser más o es igual. Mayúsc es el nombre de la función. No te está haciendo seguimiento, me parece ¿Es eso igual? raro. Mayúsc, vas a escribir ahora MAY y ahí va a salir mayúsc, vas a seleccionar esa función y ahora vas a En seleccionar, realidad porque debería de solamente estar te pide enojado con un nosotros porque no le texto, estamos vas a resolviendo. Ujú. seleccionarle a El Juan tema por es que Colombino, mis que está a tu ingresos son izquierda, bajos y tiene una cuota de 308.000 y quiere una cuota vas a más. cerrar el Claro, paréntesis y le entonces, vas a dar y eso enter. sí, En ese momento lo que ocurre es imagínate que el él te registrador convierte y enteramente a tampoco mayúscula ese dato, a la hora de también. pero Yo, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. ganando Como yo tengo más nombres ahí abajo,
Voy a darle Ujú. doble clic. Y al hacer doble clic, él va a rellenar y va a convertir automáticamente todos los nombres que están debajo de Juan Colombino a mayúscula en esta columna I. ¿Sí? Y nada, vamos a suponer nomás que tenías, no sé, la lista de empleados de Inverfin o la lista de Claro. clientes de Inverfin de los que compran Beco y vos querés enviarle, no sé, una correspondencia y querés que sus nombres estén todos en mayúscula, entonces No, el otro la y el otro opción, es el digamos, para restaurante, convertirlas todas y no tener que convertir uno a uno, digamos, ¿verdad? seguramente. Ujú. No, ¿Me estás ya, escuchando pero bien? Sí, te escucho. No, si vos me escuchas bien, tranquilo. déjame Bueno, ver y entonces ahora voy a hacer lo mismo que hice con mayús, pero con minús. Entonces va a ser dame. es igual minús. Vamos a ¿Qué escribir otra monto vez la quieres? función. Vas a volver a seleccionar el nombre original de Juan Colombino, pero en... En mayúscula. No, y ahí ya en realidad ya es indistinto. Porque seleccione cuál seleccione, igual te va a convertir. Sí. A ver, espérame que repito, porque justo me trajeron No, algo acá. atenderle nomás, tranquilo, atenderle nomás. Ah, ya está. ¿Es igual a minúscula? No, primero el paréntesis, ¿sí? Sí. Sí. Pero espera Espera. que faltó una C. Es Escribimos otra vez. igual minús. Minús. Ya te sale la función abajo, entonces le das doble clic o presiona tu tecla tabulador. Eso era. Y Y ya cualquiera de los dos, o el está. Juan Y ya Colombino en está. cliente o el Juan Colombino en mayúscula. Igual nomás. Se cierra paréntesis, enter. Ah, Y ahora la información está enteramente a minúscula. ¿Para qué podría yo querer esto? No sé, vamos a suponer que sos de informática y querés cargar una lista de los primeros, siempre haciendo inducción ahí en Inverfim, siempre, ¿verdad? Y se siempre. hace la inducción y entran los de a 50, de a 60, de a 100. Sí. Entonces, a esos Sí. 100 hay que, digo nomás, ¿verdad? Hay que habilitarle correo electrónico. Entonces, a la informática le pasan la lista y él tiene la lista de los 20, de los 100, de los 60 y de una le convierte toda minúscula para poder ponerle su correo electrónico. ¿Qué sé yo? Digo, cualquier Ujú. cosa, ¿verdad? Porque el correo electrónico de usted es su nombre, su apellido y en el Tu medio un punto, inicial, tu apellido. su No, tu inicial inicial y tu apellido. y tu L. apellido. Careaga, por ejemplo. Eso, entonces, no sé, en este caso es simplemente para convertir en minúscula y después le vamos a hacer otra vez otra cosa más para extraer la primera letra de tu apellido. Eso enseguida vamos a hacer, pero en este Ok. caso hasta acá es solo convertir a minúscula, ¿sí? Bueno, así como estamos convirtiendo a mayúscula, a minúscula, ahora vamos a convertir a nombre propio. Vamos a suponer, Sí. vamos a cargar otra vez la función, es igual, y así se llama la función, no propio. No, no importa, vamos a No. Mira, un poco no me Por eso propio. le vamos a Simplemente aclarar, nombre propio. Entonces, ya que por eso solamente Ay, te pide un dato y ese dato, non propio. ¿sí? Va a ser cualquiera de los tres en realidad, o cliente o mayúscula o minúscula, pero tiene que ser Sí. el que corresponde al que queremos ¿Cuál? cambiar. Se cierra el paréntesis, enter, y vamos a ver que ahora la información está como el original. La primera letra en mayúscula, el resto en minúscula, Ah, de todo lo que se escriba después de un espacio, digamos, ¿verdad? ajá. Y eso doble clic le va a hacer eso a Ya toda me la acuerdo. lista. Ya le doy ¿Estamos? nomás. Ya. Sí, entonces Bueno. el nombre propio lo que hace es ¿Y cómo eh, vamos a poner otro? toma. Entra un poco ahí en ese cliente y en vez de Juan Colombino escribí tu nombre completo con tus dos nombres y tus dos apellidos. No, o sea, yo supongo que tenés dos nombres y dos apellidos, ¿verdad? Porque tenga No, más un nombres apellido más tengo. y Ahí. escribí todito. Bueno, entonces a cada letra de la primera y las siguientes palabras le convierte a mayúscula. Como vos escribiste Ah, todo así tal cual, entonces no a hubo ver. drama, pero si escribí todo en mayúscula, por ejemplo, Ah, ok. ¿sí? No importa lo que vos escribas, a cada letra él le convierte de la primera palabra y de las siguientes en mayúscula y el resto mantiene en minúscula. Eso es lo que hace, digamos, el nom propio, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver aquellas funciones que son de fecha, porque son más utilizadas, pero para poder hacer eso vamos a tener que tener primero visible las fechas. Entonces, para practicar, ¿cómo era que dijimos que Sí. podíamos escribir la fecha de hoy? Control, coma. Muy bien, control coma, tiene que salir A la ver. fecha de hoy, de hecho Sí. sale, Ahí solo sale. que esa celda ya está formateada nomás para que se vea Ah, la fecha con guiones y aparte la hora. Y ojo que la hora no es algo que vos le hayas puesto, sino que él nomás ya le asumió como si fuese 00. A ver, ponete un poco otra vez en esa celda, un ratito nomás. Sí, Quiero que mires que en esa celda y ahora tu barra de Matías, fórmula sale como si fuese que vos le ya escribiste está la hora, el adentro. minuto y el espera segundo. Sí. un ratito. Robert, Robert, Robert. Claro, porque ese estaba lo de corrección.
Espera que porque acá te estamos haciendo competencia, quien habla más fuerte. No, tranqui, tranqui. Ahí está. Entonces, lo que te estaba diciendo, hermano, es que ese formato, o sea, siempre es diferente en Excel lo que vos cargas a lo que vos ves. Entonces, vos podés cargar pensando que se va a ver exactamente lo que vos cargas. Ok. Atender nomás lo que te están viendo, lo que te están pidiendo ahí. No, ya está, ya está, ya. Ya está, ya Ya, está. ya. Mira, Dije, yo no me molesto y nada, no haya que pensar que yo me estoy molestando, nada que ver. no Yo me voy a dejar desconcentra nomás. no, si tenés algo urgente, metele nomás, yo No, no paro, tengo no, no nada te urgente. preocupes No, por ahora, eso. ahora mismo no. No te preocupes por eso, ¿sí? Así hay que Ay, decirme nomás un ratito, profe, y yo espero, ¿sí? mm, Bien, lo que te estaba diciendo es, lo que vos cargas, puede que vos quieras ver exactamente como vos cargas, pero no siempre va a ser así. Va a haber veces que vas a cargar una cosa y el formato te va a mostrar otra cosa, ¿sí? De hecho, va a haber veces que vas a escribir la fecha y te va a mostrar como número, o va a haber ujú. veces que va a cargar número y te va a ver como fecha. Texto. Usual. Entonces, hay que entender bien nomás que una cosa es el formato y otra cosa es lo que se carga. En este caso, te pedí cargar la fecha de hoy. Cuando le diste enter apareció la hora, nada que verlo la hora. Sí. Es de formato nomás. Ahora, ¿cómo se cambia para ver ese formato? Y le pones nomás la fecha corta. Allá arriba, en la lista de formatos, ahí tenés fecha corta y ese nomás vas a dejarle. Entonces, hasta ahí es la fecha y ya está. A ese quiero que le hagas doble clic para que rellene en toda la columna. Ojo que él se pasa nomás, no se queda en la fila 16, sino se va hasta la fila 23. 23. Intuye que hasta ahí se están completando las columnas de la izquierda, ¿sí? Entonces él asume que la primera columna tiene, digamos, parte también en esto, entonces te rellena hasta ahí. No importa, déjale nomás que se rellene hasta ahí. Lo que quiero que vean nomás es que el relleno de una fecha se hace de a un día consecutivo. Entonces, Sí. siguiente 23, 24, 25 y así sucesivamente. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner al lado y al lado vamos a escribir la función año, porque hay una función que de una fecha extrae el año, ¿sí? Entonces va a ser más o es igual, año, doble clic, y solamente pide una celda, y en este caso va a ser nuestra fecha. De la fecha quiero extraer su año, Sí, nada más. Entonces cierro, enter, y ahí tendría que verse 2020. Como todo tiene en 2020, toda la columna va a ser 2020, pero vamos a hacer un poco algo diferente para ver nomás que no siempre va a ser 2020. A esa fecha número 1 de tu columna fecha, vas a hacerle otra vez doble clic, como para que se rellene de vuelta. Pero en realidad es como para que aparezca un botoncito nomás que suele aparecer ahí a la derecha que ahora ya no está. Entonces vas a hacerle doble clic, salir nomás de tu fecha, viste que entraste adentro, eso, no, no tenés que estar adentro, solamente eso, ahí. Y después el Ajá. doble clic tiene que hacerse en la esquinita. Viste que tiene Espérame un que- cuadradito tu celda. Acá, Mm, Abajo, ahí, doble clic, acá. ahí. Y ahora te sale un botoncito allá abajo. A ese Ah, sí. botoncito es lo que quiero que le ingrese. Y bueno, ahí por ejemplo, si yo dejo así, él me muestra días consecutivos. Pero ¿qué pasa si yo le digo rellenar años? Decirle rellenar años, que era lo que estaba por seleccionarse. Bien. Entonces él te mantiene las mismas fechas, 22 de agosto, pero de diferentes años. Y al ser diferentes años, como verás, tu columna año ya no te muestra más solamente un año, ¿sí? Entonces eso es automático. La información que vos dejas en una función siempre espera el cambio que haya en la celda original para que eso también cambie automáticamente, ¿sí? Ok. Entonces, ahora tenemos años diferentes. Ahora te vas a poner en mes y vas a extraer Ujú, los meses de la misma ujú. celda de fecha. Entonces va a ser, es Es igual igual, mes, es se cierra, se abre el doble paréntesis clic o doble clic o acá, eso. Se cierra paréntesis, enter. acá, enter. Al hacer la Hasta copia de esa columna, 8. vas a ver que va a ser todo 8, pero por el efecto de que en la fecha es 8. Ahora a propósito vamos a entrar y le vamos a rellenar diferentes meses. Entonces va a ser otra vez doble clic, vas a Acá, entrar otra vez en el botoncito, acá, ahí le vas a decir rellenar meses. meses. Como eso va a hacer que cambie la columna fecha, también cambió tu columna mes. Evidente, el año se volvió nomás otra vez a cambiar, pero no importa, estamos viendo No nomás los importa. diferentes cambios, ¿sí? Bueno, Sí. ahora en día, mismo tema, va a ser, es igual, día, Acá, ese, por el momento va a ser todo 22, ok. pero ahora anda y pedir rellenar solo días o hacerle el doble clic y ya se cambiaron los días. Entonces también tu columna día va a estar cambiada en ese momento, digamos. ¿Para qué es lo que yo muestro esto? Mm, En Inverfin,
normalmente, bueno, antes en realidad de los cubos, las tablas dinámicas eran solamente las que mostraban la fecha, pero Ujú. pedían el análisis por día. Entonces, para hacer el análisis por día, yo tenía que extraer de la fecha los días, o de la fecha solo los meses, o de la fecha solo los años, para poder hacer otra vez en una tabla diferente, pasar a una tabla dinámica, y ahí se veían básicamente los datos por día, por mes, por año. Para eso básicamente sirve o serviría esta extracción de fechas específicas. Cuando no me sirve usar la fecha corta o la fecha larga, ¿sí? Por eso nomás muestro esto que, no sé, todavía hay gente en Inverfin que usa el cubo y después pasa otra vez su información a otra planilla, arma su tabla dinámica y de eso otra vez trae otros datos, ¿sí? Entonces a esas personas les serviría esto, ¿sí? A lo mejor vos ya a tu nivel ya tenés todo listo en el cubo, entonces vos del cubo nomás ya ves, ¿verdad? Nada, para eso nomás, ¿sí? Ujú. Ahora pasamos al siguiente, pero al siguiente tiene que ver con la hora, que ahora mismo ya no estoy viendo porque cambié el formato, pero en realidad puedo cambiar también el formato otra vez nomás y ya voy a ver la hora. Entonces va a ser más o es igual hora. Hipotéticamente hablando, la gente de recursos humanos puede que necesite ver la hora de llegada, la hora de salida para el cálculo de horas extras. Se sigue pagando horas extras y en invertir a ciertas No personas. sabría decirte porque yo no hago Y, hora pero extra. el tema de, o sea, a lo mejor a vos no O tampoco, sea, hago ¿verdad? más horas, pero no tengo hora Pero no extra. te figuran como extras, ¿verdad? Son No tus me horas figura como normales. extra. Sí, mis horas normales. No, a lo que voy nomás, ¿hay peor descuento por llegada tardía? ¿Eso hacía la gente o no? No No sabes. sabría Bueno, decirte. no hay problema. Vamos a suponer que hay. No, fuera de No hay, Inverfin puede que haya, sí, no puede que sabría. Inverfin ya no Ah, cobre, pero digo nomás que en el caso de tener que yo controlar, o puede que sea totalmente otra la idea, pero necesite que tenga que extraer las horas para poder hacer una tabla, ¿verdad? Para de ujú, repente poder ver a qué hora llega la gente, no sé, a qué ujú. hora ocurren más ventas, a qué hora hay más cobranza, etcétera, etcétera. Así que hace un Ah, análisis ok. de horario. Entonces ahí es donde me serviría esto. Pero si yo le digo hora para extraer de esa fecha que no tiene hora, quiero ver más qué me Ujú. muestra, ¿sí? Entonces, paréntesis, apertura o doble clic ahí sobre hora. Y ahí yo tendría un solo número de serie, que es en este caso la fecha otra vez. Al seleccionar esa fecha, cierro paréntesis, le doy enter. Solo esta fecha, ¿verdad? Sí, solo ese, solo ese. Entonces él me dice cero y yo digo, che, pero ¿de dónde es lo que saca el cero si yo no tengo luego Ah, nada? Ah, seguramente porque no tengo luego hora. Pero en realidad no es ujú, así. Dale doble clic y vamos a mirar. En este caso en particular, toda fecha, sea corta, sea larga, tiene implícita una hora, ¿sí? De ujú. hecho, ¿cuál es esa hora? Y por eso ahora sí te voy a pedir que cambie el formato que vimos lo originalmente, que tenía la hora y el minuto. ¿Cómo se hace eso? Voy a tener que entrar al formato de y acá no hay que diferenciar algo. Si entras a esa flechita que te muestra ahora los formatos de fecha, vas a ver que aparte de fecha corta, te muestra fecha larga, ¿sí? O sea, ojo que estoy hablando de este, ¿sí? Sí. Ahí. De este. Y Sí, eso, acá eso. está. Y el formato Ah, de hora es solo para hora, minuto, segundo, sin fecha. Entonces, si mm, seleccionas ese formato, de hecho, quiero que seleccione un ratito el formato de hora para ver nomás que él de la fecha de hoy te muestra solo la hora, el minuto y el segundo. De hecho, quiero que mire tu barra de fórmula ahora. Está la fecha, solo que no se muestra en la celda, pero también sí, está el 0000, ¿sí? sí. Bien, para entender nomás, una cosa es lo que cargo, una cosa es el formato. Ahora lo que quiero que hagamos es lo siguiente. Como no tengo en esa lista un formato que me muestre la fecha y la hora al mismo tiempo, voy a tener que entrar a la opción de ver personalizados los formatos. Entonces, este botoncito, espera que un ratito te voy a mostrar. Este botoncito que está ahí, hacerle un poco un Ujú. clic a ese botoncito un ratito, va a hacer que salga el formato de celda. En formato, no, de número sí que. El formato de número, no pasó nada. Se fue. Yo ahora estoy Se viendo colgó, un cubo. se colgó. Ah, se colgó. Bueno, y vamos a esperarle nomás, tranquilo nomás, que Ah, suele suceder. Déjale ahí que se recupere y después continuamos.
a veces demora un poco. Mientras que se recupera tu máquina. ¿Qué peor es lo que más vende Beko? Heladera, veo. Heladeras. Después vende lavarropas. La ropa. Ajá. Realmente casi todo. Lavavajillas. Después vende licuadoras también. Todo, Mm. todo realmente. Ahí está. Eso era. Bueno, ahí Ahí ya te está. salió el panel que quería mostrarte hace rato. Y ese panel lo que hace nomás es que, si bien yo puedo estar ahorrado en hora y en hora no veo formato de fecha, y en fecha tampoco voy a ver algo con formato de hora, entonces me voy a tener que ir a la personalizada, que es la última categoría que está en la lista de la izquierda. La personalizada me va a dar la chance de ver en la derecha diferentes formatos. Quiero que hagas clic en personalizada y ahí te va a mostrar varios formatos. Y esos formatos son los que... Entrarme otra vez. No sé si desapareció en tu pantalla. Entrarme Acá, otra vez ahí. personalizado. Eso. Y vas a ver muchos formatos, a lo mejor en jeroglíficos, ¿sí? Pero la idea es que le encontremos a uno que tenga. Aparte de la fecha, también hora, minuto y segundo. Y si no hay, y nada, vamos a crear nosotros, ¿sí? De hecho que Ah, hora y minuto lo que es. selecciona ese. Ese selecciona y dale a aceptar y vamos a mirar. En ese momento, vamos a ver que aparte de la fecha de hoy también se ven la hora y el minuto, aunque él asume que como no le cargué hora y minuto es 00, ¿sí? Por eso es 00 y por eso la hora que sacaste es 0 también. Bueno, ¿qué pasa si ahora le cargo la hora? Vamos a suponer que le quiero poner la hora de ahora. ¿Qué hora es ahora? Ahora son las 9. 9:21. Ponerle un poco exactamente, entrar en el 00 y ponerle 092100. 0921 y se queda el 00. En este momento, hora ya extrajo el 9, ¿sí? Pero si a eso ahora le hace el relleno, y eso también es importante mostrarte, que el relleno cuando ya hay hora y minuto, se hace de a cuánto. Entonces, doble clic y vamos a mirar las celdas de abajo. Quiero que mires que independientemente de que le cargues hora y minuto, él sigue mostrándote un día de aumento, por llamarle de alguna forma, ¿sí? Entonces son los días siguientes con la misma hora y minuto que cargaste, ¿sí? Pero ¿qué pasa en Excel cuando vos le haces la siguiente? Vamos a suponer que el relleno que vos querés que se vea no sea de a un día, sino querés que sea de a una hora. Para poder indicarle a él que querés rellenar de a una hora, vas a tener que hacer la carga de otra siguiente fecha. Entonces, la fecha de abajo, en donde ahora dice 23 de agosto, quiero que le cambies a 22 de agosto otra vez. 22 de agosto, pero en vez de 9 y 21, le vas a poner 10 y 21. Es decir, una hora más de lo que estamos ahora nomás, ¿verdad? Pero ¿para qué? ¿Para qué? Al seleccionar los dos, ahora quiero que seleccione las dos celdas, la de arriba y la de abajo, él tenga en cuenta que la diferencia entre las dos celdas sea una hora. Y esa hora, al hacerle doble clic ahora, va a ir rellenándote y aumentándote de a una hora los demás datos, ¿sí? Entonces vas a ver que las 11, las 12, las 13, las 14 y así hasta la fecha que corresponde hoy y después ya va a pasar a mañana, ¿sí? Después ya vamos a ver que hay las 021 del 23, la 1 del... Y todito es 21, 21, 21, 21 porque vos le indicaste así en las dos primeras celdas que escribiste para seleccionar las dos celdas y al hacer doble clic con las dos celdas seleccionadas, lo que él toma es el patrón de aumento, que para vos va a ser la diferencia que hay entre los datos que cargaste. Y como la diferencia era de una hora nomás, los demás se rellenan de a una hora y ya no tiene más el efecto de la fecha que anteriormente de a un día siguiente rellenaba, ¿sí? Entonces, vos le indicás acá a Excel cómo querés que se rellenen tus datos haciéndole la diferencia entre los dos primeros y al seleccionar los dos primeros y doble clic, él va a respetar lo que vos le demostraste de diferencia en esos datos, ¿sí? Nada, eso para manejar nomás también, porque a veces vamos a necesitar que la información crezca de a como yo quiero y no como a Excel quiera, digamos, ¿verdad? Entonces, esta sería la forma de poder mostrarle eso a Excel y que él respete un poco lo que vos estás diciendo, digamos, ¿verdad? Bien, espectacular. Una cosa más. Si bien yo le dije una hora, vamos a suponer que no quiero que sea siempre 21. Entonces quiero que vaya también de a 5 minutos. Pero para que vaya de a 5 minutos, yo tengo que decirle 10 y 26, por ejemplo, en el segundo. Entonces, en el segundo, que tiene la misma fecha. Pero
eh, dice 21, le voy a poner ahí 26. Entonces me va a hacer de a 1 hora y 5 minutos, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Ahora, Sí. si quiero que se respete solo 5 minutos, entonces voy a tener que ponerle también la misma hora 9, pero 26 le voy a tener que poner para que solo sea de a 5 minutos el relleno, digamos, ¿verdad? Eso. No, el de abajo, el de abajo. Ese es lo que tenía que ser ¿Verdad? 9:26 y el de Este arriba 9:21. Ese. a 9:21 y acá 9:26. Exacto. Entonces él va a entender que solamente 5 minutos es la diferencia entre uno y otro Ujú, y de a 5 minutos nomás te va a ir, digamos, aumentando. De hecho, al hacer doble clic vamos a ver eso. ujú. 9:31, 9:36, 9:41, 9:46 y así sucesivamente porque vos le mostraste ese patrón de crecimiento. Entonces, ahí nomás está, digamos, la diferencia entre hacer el relleno estándar de Excel, que es doble clic en la primera celda siempre, y que él asume sus propios rellenos, versus que vos le muestres cuál tiene que ser el relleno que vos querés para que eso sea lo que se visualice. ¿Qué tal, Patama Lisa? Bien, súper bien. Bueno, excelente. Ahora vamos a dejar de lado las funciones de fecha y vamos a volver a meternos en el tema de nombre. ¿Por qué? Porque a veces hay funciones, no es funciones, hay veces que yo necesito extraer del sistema informático a Excel y en ese momento puede que no se lleven correctamente los datos y yo tenga que hacer otra vez separación de datos. Por ejemplo, hace rato nosotros vimos que con concatenar uníamos un nombre y un apellido. Ujú. Puede que necesitamos unir otra vez eso, pero ¿qué pasa O sea, si, separar. si se da inversamente? Es decir, que yo Ah, necesite separar ahora la información. Para poder separar vamos a tener que hacer nomás algo previo. Quiero que te vayas hacia tu izquierda, donde estaba la columna cliente. Creo que era hacia la columna L, no, H por ahí. sí. Eso, quiero que selecciones todos los datos que están en cliente por el momento, desde Juan Colombino hasta Augusto Bastos. Vas a seleccionar, vas a darle a copiar y te vas a ir a llevarlo otra vez y le vas a pegar. Por el momento le vas a pegar con Enter nomás. Ahí el nombre, Enter. Al lado del 9. Eso. Bueno, supongamos que estas son las celdas y no sé, supongamos también que vos tenés más datos que solo esto y Mm, querés separar. En este caso ujú. necesito que al pegar vas a seleccionar otra vez desde Juan Colombino hasta Augusto Bastos y ahora vas a hacer lo siguiente. En la cinta de opciones, en la pestaña Datos, vas a ir a buscarle a un botón llamado Texto en columnas, que está hacia tu derecha más o menos. Sí. Ese botón. Clic ahí. Este es un asistente que tiene 3 pasos que te sirve Sí, para poder papá. hacer separaciones de datos que están en columnas, pero esos datos puede que estén separados a veces por coma, por tabulación, por espacio, por lo que fuese que tengan, digamos, lo que te arrojó el sistema informático, ¿sí? En este caso son espacios, ¿sí? Ujú. Pero te da la chance de hacer separación de dos formas. El delimitado, que es el que ya está seleccionado, y el de ancho fijo. Quiero que pasemos un poco a de ancho fijo para ver nomás qué diferencia habría. Vamos a darle siguiente, vamos a irnos al paso 2 de 3. Y acá, él me da la opción de poder poner una línea que separe a mis datos. De hecho, que muestra los primeros datos que están en esa columna, ¿sí? Pero yo puedo hacer un clic y vamos a suponer lo siguiente. Quiero que veas que los nombres de Marcelo, Cecilia y Leticia, que son los 3 últimos que se ve ahí, justito tienen un espacio en el mismo lugar. No así Ujú. Ana Rojas y Juan Colombino. Los espacios de ellos están en diferente lugar que los otros 3. Vamos a suponer que yo quiero separar el de los 3 últimos, entonces le voy a dar exactamente un clic allá en la regla de arriba, pero donde está el espacio de Marcelo, de Cecilia y de Leticia. Acá. Arriba, pero un poquitito más a tu derecha, un poquitito más a tu derecha, andate. Más o menos la misma altura del espacio de Marcelo, de Cecilia y de Leticia, ¿sí? Un chiquitito más a tu izquierda, Acá. un poquitito más. Ahí. Hacerle un poco un clic ahí. En ese momento, él inserta una línea y Ujú. esa línea va a ser la que tendría que separar a la información. De hecho, dale un poco siguiente. Él te muestra qué va a quedar en la primera columna y qué va a quedar en la segunda columna. Y otra vez en este tercer paso lo que te permite es hacer la separación de los formatos. Es decir, puede que vos tengas todos los datos juntos y que todo lo que tenga que separar, uno tenga formato de fecha, otro tenga formato de texto, otro formato de número. Entonces acá es donde te da la chance de poder ponerle a cada columna separada el formato adecuado, ¿sí? Pero vamos a suponer que voy a saber lo que es texto y que general le queda bien, entonces directamente le da finalizar. Vamos a ver nomás qué es lo que ocurre con finalizar.
Cuando vos haces la separación por ancho fijo, lo que hace exactamente donde le hiciste clic para que ponga la raya, él te separa en columnas. Pero puede que eso no te arroje los resultados correctos. De hecho, no lo es para Ana Rojas, ¿sí? Porque yo sospecho que Ana Rojas no es su nombre nomás, sino ya él lo su apellido y ese apellido tuvo que haber quedado a la derecha. Entonces, esto no fue correcto para todos los nombres. Sí, para Marcelo, Cecilia y Leticia que estaban en mi muestra y esos sí se separaron bien. Entonces, ve un poco si Control Z te vuelve a mostrar eso o ya no te vuelve a mostrar más. Sí, te vuelve a mostrar otra vez. Entonces vamos a volver a entrar al mismo panel, pero ahora ya no vamos a elegir el de ancho fijo, sino que vamos a elegir el otro. Y eran datos, ¿no? Está bien ahí en datos. Datos, texto en columnas. Y en vez de ancho fijo ya va a ser delimitado. Es el que vamos a usar. Siguiente. Y acá, él te pregunta, ¿cuáles son los caracteres que tienen en común tus datos? En este caso dice tabulación, pero ese por defecto nomás. Quiero que le saques tabulación y le pongas espacio. Y espacio es lo que ahora en común tienen todos los nombres y apellidos. En este caso vas a darle siguiente y ahí de vuelta te da la opción para poder ponerle en formato. Él asume que todito tiene formato general, pero en el momento que vos necesites cambiarle, a uno le vas a poner fecha, a otro le vas a poner texto, a otro le vas a poner número, etcétera, etcétera, ¿sí? En este caso, al darle finalizar, él me va a mostrar los nombres y apellidos separados y ahora sí están todos bien, digamos, porque asume el espacio de cada nombre y apellido. Esta sería una opción para separar, no sé, va a haber veces que vos querés separar los códigos de Inverfim y bueno, más cualquier cosa, yo, ¿verdad? O los nombres de las, vamos a suponer que tenés un nombre... Los vendedores, qué sé yo. Sí, los vendedores, está el nombre completo y vos querés solo su apellido o querés solo su nombre, o a lo mejor la descripción de tu mercadería, dice heladera, beco, tantos litros, tal color, y vos querés sacarle el color nomás o querés sacarle la heladera nomás, o sea, para ese tipo de cosas puede servir esto, digamos, ¿verdad? Bien. Súper. Bueno, pero así como estamos haciendo con una herramienta que sirve luego para eso, podemos hacer también con funciones. Entonces, esas funciones que me pueden hacer esto, sería bueno saber cómo usar, digamos, ¿verdad? Pero antes de unir, no es unir, antes de separar con funciones, quiero poder ver cómo se puede unir. Hace rato nosotros hicimos con tu nombre y tu apellido una vez nomás. Ahora quiero que practiques, porque ahora quiero que vuelvas a unir Juan, espacio colombino, pero con concatenar. Entonces, hace un poco otra vez para practicar. Esa celda, muy bien. Acordate que quiero ver el espacio, ¿sí? ¿Qué era que le hicimos? Concatenar, comilla doble. Eso era, fantástico. Así mismo es. Y ese para el primer nombre. ¿Qué pasó? Vamos a entrar a mirar. No le pusiste nomás el espacio. Entre las dos comillas dobles faltó eso. Y ahora ese doble clic le va a hacer a toda la... Bueno, ¿cuánto falta desde Augusto Basto hasta el final de lo que rellenó para ponerle nombres? No sé si son muchos los nombres que hay que poner. Andate un poco hacia abajo para mirar nomás hasta dónde él se fue. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ponerle un poco así aleatoriamente nomás 7 nombres para que todos los rellenos se vayan hasta ahí nomás. Lo que a vos se te ocurra, lo que estén ahí cerca en tu piso, en tu departamento. Cualquier nombre me pasa. Cualquiera nomás. Ana, Pedro, no sé. Y los apellidos puedes copiar los 5 últimos nomás, o los 4 últimos de la columna de al lado. Y le... María. Entonces, para ver nomás, si la función ya está cargada o si la fórmula ya está cargada, cuando se actualizan los datos, él ya va mostrándote lo que corresponde, digamos, a la información. Ese doble clic puede hacer y se copia hasta eso. Ahí está. Listo. Bueno, nos vamos otra vez arriba. Y ahora vamos a hacer, ojo, acá hicimos con el método que ya habíamos visto luego, que era concatenar, o sea, que era el ampersand. Pero ahora vamos a ver una función que hace esto, que se llama concatenar. En este caso, ponete nomás ahí bien. Y vamos a hacerlo escrito. ¿Va a ser más o es igual? La función se llama concatenar. Concatenar significa unir. Eso, sí, así mismo, concatenar. Al darle doble clic, tiene que aparecer, digamos, el paréntesis y te pide los textos que vas a unir. Entonces el texto 1 va a ser el nombre.
Juan, Después va a ser punto y coma para pasarte al otro argumento. punto y coma. Acordate, lo que antes escribías entre comillas dobles, ahora quiero que escribas dentro del argumento. Y para escribirle dentro del argumento, vas a tener que volver a escribir comillas dobles. O sea, acá lo único que no vas a escribir va a ser el ampersand, ¿sí? Sí, Entonces, en vez de R5, que es el apellido, quiero que te acuerdes que tiene que estar el espacio en el medio. Entonces va a ser, el espacio nomás tiene que estar dentro de la comilla doble. Acuérdate que si bien escribiste dos ah, comillas dobles, tiene que haber sí o sí un espacio sí, en el acá. medio. Ahí, eso era. Pongo Y más el ampersand. ¿Qué? Ya no Disculpa. le pongo, ya no le pongo el Ampersand ampersand. nomás lo que no vas a ponerle porque ya estás dentro de la función que hace lo Mm. que hace ampersand, digamos, ¿verdad? Entonces ahora, después de la comilla doble, falta otro argumento que es el apellido. Entonces vas a escribir punto y coma Ah, punto y para coma. separar el argumento dentro de la función y va a ser el apellido. Ahora, si al darle enter, tiene que estar visible Juan, espacio colombino, así como, y ahora para toda la columna. Y ahora a todito le estamos poniendo los espacios que corresponde usando sus celdas de nombre y apellido con la función Concatenar. concatenar. Concatenar Ok. entonces está asociada a ampersand para entender que hacen lo mismo, solo que uno es sin función y otro es con función. ¿Qué tal? Estamos hasta acá. Ya, espectacular. Ahora vamos a empezar a bueno, en realidad ese de separar columnas ya hicimos, que fue lo primero que hicimos ahí entre nombre y apellido, ¿sí? Pero de por ahí vos querés practicar, no hay problema. Sí, a ver, es ¿Qué fue lo igual, que te dije que teníamos que no, tener primero? Ojo que ahora va a ser separar columna con ese que hicimos en datos, ¿sí? así tenía que ser, esto es separar columnas. Eso es separar columna, exactamente. Ok, ¿Qué era lo que en- hicimos al arrancar eso? Algo nos fuimos a eh, copiar. espera, es igual, nos fuimos a copiar este que está acá. Pero acordate Sí, que no hicimos una con ese igual. Nos fuimos no, no así es mismo, igual. nos fuimos a copiar y pegar primero y después recién separamos. Así mismo quiero que haga. Copiar y pegar Eso, era cliente, ¿sí? Los nombres, ¿dónde este, estaban? acá, copiar y pegar. Sí, pero en su momento nosotros copiamos todito. Hacemos algo diferente. Viste que Ah, ahora concatenar me muestra más nombres que cliente. Entonces, selecciona concatenar un ratito. Ese. Todo, desde el primero hasta el último nombre. Vas a copiarle a ese. Pero ahora le vas a pegar como valores. Viste que al darle enter, él te vuelve a hacer eso, como valores nomás. Y ahí sí tenés más nombre y apellido. A ese ahora la vamos a separar, pero con el por qué tengo más nombre y apellido? No entendí. no, y andate por un ratito a tu cliente, a tu columna cliente que está más a la izquierda. Ah, porque Viste ese que ese no tenía tenía hasta, todos los nombres. Ese pues tenía hasta hasta Augusto abajo. Bastos nomás. Y después yo Sí, te sí, dije, sí, cargarle nada más nombre para que se vaya hasta el último. Y bueno, y por eso nomás te sí, digo que ok. este tiene más nombres, ¿sí? Bueno, Ok. ahora a ese es lo que le quiero separar. Vas a seleccionar toda la columna y ahí dejo a ver si Acá, te acuerdas. espera, ¿Qué hicimos? espera que, profe, Mm, espera que, no me vaya que decir, no me vaya que decir. Acá, muy bien. mm, espérame que. Mm, Datos, eso selecciona era. columna, delimitado, Muy bien. siguiente, Muy espacio, bien. mm, separar columna. Ok, ahí, siguiente, está bien, finalizar. Excelente. Ahí Ahí. está. Ah, Muy bien. Aprendiste, entendiste. Ahora ujú. vamos a hacer lo siguiente. Ya Esa sabes, es la unión para... de todo lo que vos me dijiste, es el código. Exactamente. En este caso es la separación, ¿sí? Pero ahora vamos Ah, al revés. Ahora vamos a separar, pero con función, no con este procedimiento. Yo te muestro nomás que hay ok. dos procedimientos para hacer lo mismo y ya depende de vos cuál querés usar. A algunos le parece más práctico uno, a otros le parece más práctico otro. Entonces, la idea es conocer los dos para ver cuál es el que vos querés usar. En este Sí. caso, a propósito, espera un poco, ¿cómo vamos a hacer? Quiero que le agarres a Colombino y a todos los apellidos le vas a hacer desaparecer un ratito. Acá, Mm, este. hacerlo no desaparecer, borrar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Quiero que veas que concatenar trae al nombre y al apellido con un espacio en el medio, ¿sí? Ujú.
Necesito extraer el nombre ahora. Entonces, en izquierda, que es la columna que está al lado de separar columna, vamos a insertar una función llamada izquierda. Así mismo se llama. Entonces va a ser más o es igual izquierda. Bueno, ¿qué es lo que hace izquierda? Izquierda extrae de una celda los caracteres, pero cuenta de izquierda a derecha para poder extraer esos caracteres. Entonces, vamos a terminar de, o sea, doble clic a izquierda y te pide 2 o 3 argumentos te pide. Primero el texto. ¿Qué texto es lo que voy a separar? O sea, voy a extraer. Entonces va a ser Juan Colombino. S de concatenar. Clic allí. Ok. Ya está. Punto y coma. Ahora vamos a escribir el otro argumento. Ah, 2 argumentos más tiene. Y el otro, Número de caracteres. ¿qué número de caracteres querés que se extraiga? Y acá vamos a entender de la siguiente manera. Juan, ¿cuántos caracteres tiene? 4. Ese número vas a escribir ahí, 4. Número 4. Se va a cerrar el paréntesis y vamos a darle Enter. Ahí vamos a ver que tiene que extraerme Juan, solo Juan. Sí. Pero ¿qué Sí. pasa si esto quiero reproducir para los otros nombres? De hecho, No va a hagas salir todo doble el clic. nombre. Correcto. Quiero más que hagas doble clic para entender por qué no vamos a usar este. Al hacer doble clic, de todos los nombres me trae 4. Y a lo mejor hay alguno. Ana, por ejemplo, trajo bien. Justito. Pero el resto está todo cortado y no me sirve así. Entonces tengo que hacerle algo más a esta función. ¿Qué le voy a hacer? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. A ver, a la derecha de izquierda dice largo y a la derecha de largo dice hallar. Quiero Sí. que inviertas esos nombres. O sea, hallar quiero que ponga donde está largo y largo quiero que ponga donde está hallar. Los títulos, porque vamos a usar primero la función hallar y después recién vamos a usar la función largo. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer hallar? Vamos a ponernos al lado ya de Juan, para poder hacer diferente, no hay que no te confunda eso, ¿sí? Bueno, ahí vamos a insertar la función hallar. Entonces va a ser más o es igual, hallar. Vamos a hacerle clic. Él necesita 3 datos. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer con hallar? Hallar, ¿qué es lo que hace? Hallar me muestra en qué posición de carácter, contando de izquierda a derecha, se encuentra el carácter que vos le vas a indicar. En este caso, ¿qué es lo que yo quiero buscar? Yo quiero buscar el carácter que tienen en común todos los nombres y apellidos, que en este caso el espacio. Entonces yo le voy a decir a Hallar, búscame un poco en qué posición tienen cada uno de estos nombres el espacio. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Primero le voy a decir que el texto buscado va a ser, y voy a tener que escribir entre comilla doble. Así es que vas a volver a usar la comilla doble, va a ser comilla doble, espacio, comilla doble. Eso. Ahora me voy a ir al otro argumento, punto y coma para irme al otro argumento. Eso sería el texto buscado. Sí, Esos de datos todos los datos yo voy a buscar solo el espacio. Y para que él entienda Ujú. que el espacio, yo tengo que sí o sí escribirle entre comillas doble para que él entienda que el espacio es lo que voy a buscar, ¿verdad? Ahora, el punto y coma que pone para separar con el otro argumento que él necesita, que hallar necesita, que es dónde vas a buscar. Y dónde vas a buscar es en el Juan Colombino que está en concatenar. Sí, esa celda es T5. Perfecto. Ahora el último argumento, punto y coma, que es desde qué carácter contando de izquierda a derecha va a buscar. Y en realidad vos querés que empiece a buscar desde el carácter número 1. Entonces le vas a poner un número, 1. Y con eso está todo. Vas a cerrar y al cerrar vas a darle Enter. Al darle Enter, él te dice que contando de izquierda a derecha, el espacio está en la posición número 5. ¿Está? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ese 5 vos le podés incorporar a la función izquierda. Acordate que en izquierda nosotros escribimos manualmente un 4, ¿sí? Pero un 4 para indicar que la N está en el punto, o sea, que Juan tenía 4 caracteres. Sí. Pero con hallar, ¿de qué me va a servir esto? Con hallar me va a servir para automatizar, porque atendé lo siguiente. Si a hallar le resto 1, tengo la posición del último carácter antes del espacio, contando de izquierda a derecha. Al 5, si le resto 1, va a ser 4 y me va a dar el 4 de Juan. Pero si al hallar de Ana Rojas, porque si miro ahora a Ana Rojas, su hallar me va a dar 4 como resultado. Y si a 4 le resto 1, voy a tener 3, que va a ser el último carácter de su nombre. Entonces, de esa forma yo voy a automatizar para que ese doble clic que hace rato le hice a izquierda me dé el resultado correcto para todos los nombres. Entonces, estoy haciendo nomás por paso para que entienda. ¿Por qué? Porque si yo te incorporaba a hallar ya dentro de izquierda, ahí probablemente ya te iba a confundir. Entonces,
Vamos a dejarle nomás ahí en la otra columna a hallar, no le vamos a hacer absolutamente más nada, pero ahora vamos a entrar en izquierda a corregir ese cambio. Entonces, ¿qué voy a hacer? En vez del 4, voy a Sí, borrarle un rato al 4 y le voy a seleccionar al 5 que está al lado, ¿sí? O sea, clic sí. en W ahí. Y a ese le voy a restar 1. Entonces va a ser menos 1. Al darle Enter, yo voy a tener el mismo resultado, es decir, Juan. Pero ahora, al darle doble clic a Juan, yo voy a arreglar para... Espera, ¿qué pasó? Ah, claro, me sale error porque en hallar de los otros todavía no tengo nada. Está bien la fórmula. Lo que no estaba bien nomás es que en el otro todavía no le rellené, ¿sí? Entonces, anda nomás, hace el doble clic en Juan. No te preocupes que salga error después. ¿En Juan? No, pero en el de izquierda, en el de izquierda. Ese. Doble clic nomás. No, pero para copiar. O sea, vamos a ver todavía el error. Te voy a explicar nomás por qué salió error, ¿sí? Dale doble clic. Sí. Pero para rellenar, no para cambiar nada ahí. En la esquinita, en el cuadradito de la esquinita. Ok. Doble clic. Ese te asustó hace rato, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a ver es por qué te sale el error. Entra un poco en el primero que tiene error, en la primera fórmula que tiene error, en ese entra un ratito, te voy a mostrar algo. Viste que él está seleccionando ya la celda de... Dale doble clic o F2. Ay. Él está seleccionando hallar de esa celda o de esa fila, pero hallar de esa fila todavía no tiene nada. Y como no tiene nada y vos le restás con 0, nada con 0 es un error, o sea, no se puede dar ese resultado. Por eso nomás el resultado final de esa función sigue siendo valor. Pero ahora vamos a corregir. ¿Qué es lo que hay que corregir? Dale Enter nomás ahí un ratito. Vamos al 5 de hallar. Eso es lo que falta copiar en toda la columna. Al darle doble clic, ahí se encuentran el hallar de toditos los nombres y ahora sí los nombres se muestran Ya están solo todos los correctos. nombres. Correcto, Sí. sin ese primer error que tuvimos, ¿sí? Bien, cierto, dimos más vueltas, pero porque te tenía que explicar bien, digamos, cada caso. Explicación Claro, por eso es lo que vos izquierda. tenías primero hallar. Porque primero había que hallar esto para Eso. poder hacer el izquierda. Eso, así mismo. Entonces, haciendo esto, nosotros entendemos cómo se puede extraer algo de izquierda a derecha, en este caso un nombre, puede ser que tenga en algún momento un código alfanumérico y vos necesites traer eso, puede que tengas, digamos, no sé, eso que te decía hace rato, heladera, beco, color rojo, de tantos litros y vos quieras extraer el litraje nomás. Entonces, ese tipo de cuestiones puedes hacerlo con izquierda y con hallar. Van de la mano más o menos cuando querés automatizar algo, ¿sí? Bueno, ahora viene al revés. Ahora quiero agarrarle al apellido y extraer el apellido. ¿Cómo hago eso? Porque eso ya no está contando de izquierda a derecha. Ese está al revés, contando de derecha a izquierda. Entonces va a haber una función llamada derecha. Y ahora quiero que invierta otra vez. A ese largo quiero que le lleve allá y a derecha quiero que le traiga. ¿Viste que derecha está en la última columna? El encabezado nomás digo. A derecha quiero que le traiga en vez de largo y al largo le vas a llevar al último. Eso, ahí le vas a poner un ratito al largo. Eso. Bueno, en derecha vamos a escribir la función derecha y te voy a explicar qué es lo que hace derecha. Entonces va a ser más es igual derecha. Y en el paréntesis, él te pide otra vez Texto. Texto. ¿Y el texto qué es? Lo que vos vas a ir a buscar. Pero atendé que algo, lo que tienen en común todos los apellidos es el espacio que está antes del apellido. Entonces vas a volver a buscar el espacio. Y para decirle que querés el espacio, vas a tener que escribir otra vez entre comilla doble. Entonces va a ser comilla doble, Ahí. espacio. Ay, espera, un espacio. Sí. Acá. Eso. Después de decirle qué texto vas a buscar, le tenés que decir dónde vas a buscar. Entonces, punto y coma. Vas a señalar la celda de concatenar, porque ahí lo que está todavía el espacio visible antes del apellido. Y después le vas a decir desde... Ah, no, eso nomás. Entonces, ¿qué él hace ahí? No, no está mal. Espera que. T5 estaba bien, pero derecha... Algo le falta, un No, dato. ¿qué está Acá mal? no, No, ¿qué está mal? Vean por un ratito. ¿Qué puede estar mal? Escribiste bien la función. Número acá. Ah, no. Discúlpame. No. No sé, le pone espacio. Yo te dije mal. Ese primer texto no es el espacio, porque acordate derecha igual que izquierda. Izquierda, ¿qué es lo que hizo? Izquierda, yo le dije,
quiero que de acá me extraiga los primeros tantos caracteres, le dijimos, ¿verdad? Y bueno, y a Sí, derecha le tengo que decir lo mismo. En texto sí. tiene que ser la celda. Entonces, ese T5 Ah, que nosotros le pusimos a la derecha, en realidad tiene que estar a la izquierda. Y esa comilla doble no va a estar. Así que hay que borrarle nomás las acá, comillas dobles. entonces Tiene va que a ser ser acá. esa celda, punto y coma. Y vos le decís qué número de caracteres querés que traiga. Pero ojo, que ahora los caracteres tienen que ser de Colombino, de su apellido. Entonces hay que contar cuántos caracteres tiene ese apellido. 2, 4, 6, 8, 9. Ese número le vas a poner ahora. Al ponerle 9 9 como caracteres. número y darle enter, te extrae correctamente Colombino. Pero Sí, si a Colombino ahora le quiero copiar para que le extraiga el apellido a los demás, y ahí puedo tener otra vez errores, digamos, ¿verdad? error. Sí, Dale nomás doble clic para mirar que hay errores y que tengo que sí o sí hacer algo más. ¿Qué es lo que tengo que sí. hacer? Y ahora tengo que hacer. Pero ojo que ya no vamos más a hallar. ¿Por Restar. qué? Porque ya está Ah, hallado donde está el lugar del espacio. Pero lo que me queda acá para que le sirva a derecha es saber cuánto de largo tiene cada uno de los nombres y apellidos. Por eso se ujú. llama largo la función que vamos a usar ahora. Y bueno, y por último quiero que invierta otra vez. Largo. Eso después en Ah, realidad podemos ok. hacer. Ah, Largo tiene que largo quedar después de acá. derecha para no confundirnos nomás, ¿verdad? Y en el otro va a Acá. quedar largo menos hallar. Vamos a hacer una resta después, ¿sí? Largo menos hallar, eso, ya está. Bueno, ahora largo. Largo es una función que cuenta nomás qué cantidad de caracteres tiene cada celda. Entonces al hacerle Ok. doble clic, vas a señalarle a concatenar que tiene el nombre y el apellido completo. Y al cerrar el paréntesis y darle enter, te va a decir que Juan Colombino tiene en total 14 caracteres. Y eso para todos los demás. Ahora, ¿qué necesito hacer? Derecha necesita saber de derecha a izquierda en qué posición está el espacio. Entonces ahí vamos a hacer la Ujú, resta entre largo y hallar, que es ujú. la última columna. Entonces ahí vamos a hacer una formulita sencilla nomás, va a ser largo menos el hallar, y ahí tenemos nosotros que es 9 exactamente el carácter que vos le escribiste hace rato adentro de derecha. Entonces ahora entramos en derecha, el primero que estaba luego correcto, que es colombino, y ahí en vez del 9 que estaba escrito manualmente, le vamos a señalar al 9 de largo menos hallar, que es la última columna. Entonces quiero que te vayas otra vez en la celda donde está derecha, ahí en colombino, ahí vas a entrar, le vas a borrar al 9 y en vez del 9 le vas a hacer la referencia a donde está largo menos hallar. No, 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 que Ah, es el último, ese, acá. ese. Y ahí le vas a dar enter. Al darle Y enter ahí. y hacerle Ah, doble clic a acá. colombino, ahora Y ahí. tengo el apellido de todo. Pero atendé que algo. Mm, Parece ser que hay algún. No. Un basto nomás veo que se fue hacia la derecha. Dos bastos. dos Pero es porque vasos. tienen dos apellidos, dos veces, dos espacios nomás. O Ujú, sea, pero eso ya no es un problema. Te muestro sí. nomás que esta sería entonces una opción. Sí, trabajamos más, pero porque es la primera vez. A lo mejor con más práctica puede que esta sea una opción diferente al de Mm, texto. muy Puede bueno, sí. darse el caso, puede darse el caso que vos quieras separar con esa opción de texto en tabla y que no sé por qué no te separe bien. Entonces, si se puede, esta sería una alternativa que te puede servir. Entonces, nada, es cuestión de conocer nomás cómo funcionan y de hecho en Excel hay muchísimas más funciones que te van a permitir hacer ciertas cosas en tal o cual situación. En este caso yo muestro nomás estas las que más utilicé a lo largo, digamos, de mi experiencia y que a lo mejor le puede servir a alguien. Entonces por eso también le incorporo a esto dentro de lo que es la clase de fórmulas en Excel, ¿sí? ¿Qué Súper. tal para tuvimos hasta acá, Lisa? Espectacular, profe. Bueno, Bueno, ya sí. que hoy empezamos más tempranito, hoy vamos a terminar un poquitito Mm, más tempranito sin también, entonces problema. hasta acá vamos a darle el corte por hoy. Súper. Y nos vemos otra vez nosotros el sábado que viene, siempre y cuando no tenga algún que otro acontecimiento. Espectacular. Gracias, profe. Y Dale. pasame cuando pueda para practicar otra vez ahora. Sí, ni un problema. O Sí, sea, lo que te voy a pasar ahora es el video que voy a sí, el convertir a video video, voy a nomás. alzar y ese te paso. Sí. Sí, total, vos tenés este Entonces, archivo contigo. practico ya. Sin Espectacular. problema, sin problema. Gracias, profe. Dale, Lisa. Buen fin de. Nos Igualmente, que vemos. descanse. Chau, chau. Igualmente. Chao, chao.